Llega un programa que une información, actualidad, opinión, música y un poco de catarsis. Brujos y Científicos, con la conducción de Valentín Belsa y la producción de Agustín Vangelista y Julita González. Un programa hecho por gente que a veces apela a la brujería y otras se pone rigurosa con la ciencia. Hay otra radio en su cabeza. Vení que arranca Brujos y Científicos. Bienvenidos a una nueva edición de Brujos y Científicos. Mi nombre es Valentín Belsa y estaremos juntos hasta las 16 aquí en el aire de la azotea en el 88.7 del dial, donde se respira mejor y obviamente a través del streaming. Tenemos a nuestro querido Martín Morales a cargo de eso en la operación del streaming. Vamos a presentar antes del resto del equipo a mi querido Samuel Zamorano, que está aquí conmigo. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Valentín? ¿Todo bien? Buenas tardes para vos, para todo el equipo, la audiencia. ¿Cómo va eso? La verdad que Qué lindo tono, arrancamos arriba. Arrancamos arriba. Para poner un poco de onda, porque la verdad que ayer estábamos... ¿Está el catering? ¿Llegó el catering? Llega en instantes nada más. Se pudre todo hoy, si no hay ya lo dije el otro día, si no hay catering, yo tengo amigos poderosos para que accionen contra vos. Tenés que hacer como los artistas que hacen el listado de piden agua Perrier, M&M, bananas, claro, M&M color verdes. Me gusta eso. Bueno, ya hubo un avance de un futuro asado de Brujos y Científicos. Bien, bien. Porque hay fecha. Hay fecha. Pone la fecha. Porque después tuvimos años sin hacer un asado nunca. Bien, Más creo que el único que comimos fue en su casa. En mi casa, sí, una vez. Tiempo. Después de 1000 años hace mucho tiempo. Pero bueno, hemos roto. Bienvenido sea. Y bienvenido sea la información, amigos, porque hoy vamos a tener un programa muy cargado, por supuesto, con la información que cuando nosotros arrancamos Brujos y Científicos y arreglábamos con la gente de la azotea un programa de una vez por semana, yo dije, ¿cuántas cosas pueden pasar de una semana a otra? Vamos a estar arriba de los temas de agenda, dije. Sí, sobre todo un lunes, martes, generalmente arrancar la semana más tranquilo. La bomba venía tipo viernes, sábado, claro, generalmente, ¿no? Un análisis. Usted dijo muy bien una segunda lectura de la actualidad, me gustaba. Bueno, la semana pasada hablábamos de la candidatura de Cristina para la tercera sección, aprendimos qué localidades eran en la tercera sección y el siguiente programa salió la condena de Cristina. La verdad que nos reímos un poco, amigos, para ponerle onda porque este ritmo frenético se hace muy difícil para la diaria, para la información sobre todo. La verdad que sí. Hay distintos lugares por donde comenzar un análisis. El primero que se me ocurre a mí es que lo de Nisman fue un suicidio. Claramente, porque si ahora por cuestiones de esta índole no hubo ningún fiscal muerto ni nada por el estilo, claramente Nisman se suicidó, entonces no queda ninguna duda ya. Si no era, ¿por qué lo hacían? Hubiera sido mucho más grave, es mucho más grave lo de ahora. Exacto, ¿no? Exactamente. Para justificar y ni siquiera ostentando la presidencia. Claro, ahora se podría hacer fácilmente, pero bueno, evidentemente no. Tenemos, por supuesto, mucho análisis, amigo, de lo que viene pasando y sobre todo de lo que sigue de ahora en adelante. Hay una mirada, una lectura que nosotros vamos a proponer desde Brujos y Científicos que tiene que ver con analizar lo que sigue. Pero no nos vamos a adelantar, en un ratito nada más vamos a tener toda la información. Ahora sí les quiero contar que en la operación técnica tenemos a nuestro querido Nico Sobrón a cargo de este caos, porque los primeros minutos del programa son caóticos para el operador. Lo tienen ahí como un pulpo, ¿no? Sí, para todos lados. Tomame una, esto va en tal minuto. Encima hay una escaleta, está todo muy organizado este programa. Usted está en contra de eso. A mí me gusta más el libre albedrío, pero bueno, hay que llegar a un equilibrio. Exactamente. Bueno, Nico está ahí con todos los horarios anotadísimos, porque a su lado tiene a nuestra dupla de centrales que te comen apenas pisas el área. Agustín Vangelista en la producción general y Julita González en la producción y coordinación de piso y selección musical, por supuesto. Y Martín Morales, que además de ser nuestro columnista de cine, es nuestro operador streaming. No, que hoy hay juguetes nuevos, todo. Ahí hemos comprado chiches, más cámaras. Impresionante. Así que no sé dónde termina esto. No, esto es tremendo. Pero Martín le agarró la mano,
No, estamos muy bien. Yo No lo vi todavía cómo salimos al aire, porque estoy acá justo. Claro, claro. Bueno, pero lo pueden ver, amigos, en los recortes en nuestras redes. Nos buscan como Brujos y Científicos en todas las redes. Del otro lado, ustedes, amigos, completan este equipo de Brujos y Científicos según cómo se sientan hoy. Ahora hemos tenido, desde anoche a hoy, mucho tecnicismo, mucho abogado. Nos hemos puesto cientificistas para analizar la condena, pero no nos olvidemos que somos a veces mucho más brujos que científicos. Ustedes del otro lado, amigos, se comunican al 2235-82-8700. Vamos a ordenar el aire y arrancar este programa de esta manera. Abandonado allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El taxi viene y va, y tu sombra va detrás, de hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos. Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Sueño con Luis María, muerto cuando me decía, cada día veo menos, cada día veo menos, cada día veo menos, creo menos mal. Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Abandonado allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay Cosas, la fiera más fiera, ¿la viste? Sí, y ahora los escuchás. A Los Redondos con Toxi Taxi. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos. Muy bien, amigos, nos metemos en la actualidad con la información aquí en Brujos y Científicos porque ha comenzado hoy y durará entre hoy y mañana un paro universitario. Está garantizado por los trabajadores agremiados en ADUM y en APU. Para charlar sobre esto tenemos en línea a Pedro Sangiorenti, secretario general de ADUM, que es la agremiación docente universitaria marplatense. Pedro, buenas tardes. Valentín Belce y Samuel Zamorano te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se está viviendo estas primeras horas de este paro universitario aquí en Mar del Plata, Pedro? Bueno, el paro es
fuerte, muy fuerte diría, y ha sido precedido por encuestas a los afiliados, ha sido precedido por reuniones de delegados, decisiones que llevan a tomar esta medida que no ocurre solo aquí en Mar del Plata, sino que en el conjunto de las universidades nacionales hoy hay paros en reclamos fundamentalmente por un incremento salarial que no solo no llega, sino que el gobierno ha decidido no tener relaciones con las federaciones de docentes y en general pues, no nos convoca. Y lo que hace es que todos los meses perdamos un poco de poder adquisitivo, aun cuando el gobierno unilateralmente decide otorgar sumas que en ningún momento logran pasar a la inflación del mes. Es decir, cada vez que hemos tenido incrementos en este año, la publicación del INDEC que el propio gobierno emite es más alta y eso hace que estemos por debajo en el poder adquisitivo mes tras mes. Nuestra encuesta indica que en caso de que esto persista, deberíamos tener nuevas acciones que van a tener que ser en el marco de tomemos en nuevas reuniones, pero incluso se llega a plantear la posibilidad del no inicio del segundo cuatrimestre. Pedro, en el conjunto de los docentes Hola. universitarios, también en el personal no docente, Hola. ¿me escuchás, Pedro? Samuel te habla. ¿Se cortó? No, me parece cortó? que algo... Nosotros te escuchamos bien, Pedro, ¿eh? Sí, lo escuchamos Hola. bien. Hola, no escucho nada. Él no nos llega a Bueno. escuchar, me parece. Vamos a retomar la conversación, amigos, con Pedro San Llorenti, secretario general de la Agremiación Docente Universitaria marplatense, con la situación de lo que está pasando en este paro universitario. Paro por 24 horas, hoy y mañana paro total de actividades. Los dos gremios entonces, trabajadores y trabajadoras de la universidad y docentes universitarios, no solo aquí, sino decía en las universidades nacionales, varias de las cuales, seguimos hablando también un poco del tema de inicio del programa, por ejemplo, filosofía y la ciudad universitaria, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos facultades de la UBA, bueno, ciudad universitaria son varias facultades, Correcto. obviamente, han sido tomadas también por estudiantes, no exactamente kirchneristas ni del espectro peronista, sino sobre todo de izquierda, han tomado facultades a partir del fallo del día de ayer de la Corte Suprema de Justicia. Se ha visto un universo muy amplio en esa red de apoyo, en principio de repudio a la decisión del tribunal, el fallo del tribunal, pero a su vez en apoyo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que creo, me animo a hilar un poco más fino, tiene que ver con la defensa de la democracia en general y no específicamente con la figura de Cristina. Es importante entonces estar en tema con lo que pasa en la universidad, un centro muy importante, podemos decir, social y político aquí en nuestra ciudad. Sí, el futuro, es el futuro también del país, ¿no? Ahí es donde se fraguan los grandes pensamientos de este país, más allá de las personas, que por supuesto, y está este famoso cartelito de la movilidad social ascendente, donde se puede conseguir justamente es en la universidad pública, desde la reforma universitaria, la gratuidad universitaria en la época de Perón y de ahí para adelante con todas las conquistas que se han dado. Y creo que ya lo tenemos de vuelta a Pedro, a quien le estaba por consultar justamente. Pedro, ¿nos escuchás ahí? Sí. Sí, los escucho. Bien, perfecto. Pedro, te quería consultar con respecto a los cuadros técnicos, los cuadros científicos que hay dentro del personal de los docentes universitarios y también en los cuadros no docentes. ¿Cómo se hace para fraguar estrategias, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno no está escuchando, lamentablemente, ¿no? Desde el año pasado y a partir de las dos grandes movilizaciones que hubo, se dio algún tipo de respuesta presupuestaria, pero falta la respuesta salarial. Bueno, en realidad la idea es, en este momento, la necesidad de dar una pelea, la necesidad de seguir haciendo este tipo de acciones. Por eso, digamos, en nuestro caso hicimos una consulta. En el caso de APU sabemos que estuvieron recorriendo los distintos sectores de trabajo y
y de ahí hay un intercambio que indica que es necesario continuar con medidas de fuerza, y ojalá el gobierno cambie de posición. Creemos que también la necesidad de una marcha federal se hace inminente. No están alcanzándose hasta el momento los acuerdos de todos los sectores de la comunidad universitaria para llegar a una marcha de la envergadura que tuvimos el año pasado, pero sí, aquí en Mar del Plata podemos decir que contamos con buena cantidad de voluntades en ese sentido. Lamentablemente también ayer ocurre un hecho que no podemos soslayar, que no podemos descuidar, y es que en nuestro país empieza a vivirse una democracia de baja intensidad, o podemos decir que ya la democracia tiene una intensidad menor desde el día de ayer, con claridad, cuando se intenta a través del lawfare, a través de la intervención del partido judicial, sacar de la cancha a una candidata, y no solo a una candidata, sino que es quien preside al principal partido de la oposición. Eso en cualquier país del mundo se ve como una proscripción, y es claramente lo que ha ocurrido por la celeridad, por el contenido de la sentencia, por el contenido de las sentencias anteriores. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta aún en nuestra pelea. O nosotros estábamos peleando por salario, pero en realidad no tenemos que perder de vista que nuestra pelea también tiene que ver con una pelea por una democracia participativa, representativa. Casualmente, Pedro, desde el gremio que vos encabezás, desde ADUM, iniciaron una campaña muy fuerte de afiliación. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene eso, Pedro, para fortalecer los gremios, las instituciones en este contexto del que hablamos? Bueno, tiene, yo diría 2 o 3 cuestiones. Una, el principal argumento con el cual invitamos sobre todo a los nuevos docentes a afiliarse, porque quien hace mucho está en la universidad y no está afiliado, evidentemente tiene una posición con lo que tiene que ver con lo que es sindicalizarse. Pero sí sabemos que hay muchos sectores que ha habido mucho recambio. Hay lugares nuevos como la facultad o futura facultad de medicina, en la cual hay muchos docentes que no han tenido a quien les acerque una propuesta de sindicalizarse, pero la principal bandera que esgrimimos es afiliate para poder defender mejor a una institución como la que pertenecemos y que está bajo ataque con este gobierno nacional. Después están todas las otras ventajas que tiene el afiliarse, ¿sí? Todos los servicios y demás, que también forman parte del menú de lo que uno propone. Pero la principal bandera es la defensa de la universidad. Y hay una cuestión práctica que para nosotros sería muy importante superar los 2.000 afiliados activos. Tenemos más de 2.000 afiliados, pero muchos de ellos son pasivos. Es decir, son docentes que, siendo afiliados, se jubilaron y no están en actividad. Bueno, hoy nosotros armamos un centro de jubilados y queremos que se afilien a ese centro, y pasar los 2.000 afiliados va a significar que podamos tener una mayor representación en nuestra federación, la CONADU, que este año se encamina a un proceso electoral. O sea que hay una cuestión práctica para nosotros de pasar los 2.000 afiliados, y venimos subiendo, y yo diría que hoy estamos más o menos en 1.950 afiliados activos. Pedro, ¿cuán tentadora se hace hoy una propuesta del ámbito privado, por ejemplo, para un docente universitario, y ni que hablar desde el exterior, desde otro país? Justamente la tan temida fuga de cerebros, ¿no? Porque no es lo mismo perder un trabajador cualquiera, que obviamente es muy doloroso, pero trabajadores formados
con especialidades o especificaciones tan determinadas como tienen los docentes, cuesta mucho más aún, ¿no? Sí, eso es así. Sabemos que hay áreas en nuestra universidad que ya hay, son de difícil cobertura. El caso de materias que tienen que ver con ingeniería Claro. Informática, ingeniería en sistemas, en las que ya hace meses que se están promoviendo concursos y que no se están cubriendo. También ocurre en áreas que tienen que ver con química, y esta semana se ha conocido un trabajo sobre la Universidad Nacional de La Pampa, en el cual ya han detectado que paulatinamente están renunciando docentes y ya alcanzaron aproximadamente el 5% de la planta docente de esa universidad. Es decir, es un proceso que se está dando, y obviamente hay áreas donde un día de trabajo es equivalente a todo el salario de un mes como docente en la universidad. Pedro, como siempre, para nosotros es un placer charlar con vos y en este caso enviarles nuestro apoyo para esta jornada de paro universitario. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Pedro San Llorenti, secretario general de ADUM, la agremiación docente universitaria marplatense. En conjunto, ADUM y APU, que es la Asociación del Personal Universitario, están llevando a cabo entonces hoy y mañana este paro universitario en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Para hablar del séptimo arte, en Brujos y Científicos necesitábamos a alguien hecho de cine. Todas las novedades del cine, series y televisión en la voz de Martín Morales. Amigos, con esta presentación que según Samu son como titanes en el ring. Le armamos una presentación a cada uno. Bueno, ¿cómo anda Martín Morales? Todo bien, por suerte. ¿Bien? Bien. Ha dejado todo en manos de nuestro querido Agus Evangelista. He dejado todo. Estamos hablando del streaming, porque está a cargo Sí. Sí, también de tratando eso. de armar todo al mismo tiempo es como hermoso, pero está Como los chinos esos que están con los platitos en unos palitos y tienen Sí. como 10 Maravilloso. Haciendo y en malabares. equilibrio. Maravilloso. Qué bárbaro eso, malabares ¿no? total. ¿Sabes qué se me ocurrió? A ver, A ver si esto no te lo dije, y te lo voy a decir da ahora. un poco de miedo. Así, en vivo y en directo. Tratar de hacer, yo en Hecho de Cine cuento historias. Sí. Es la historia de tal película, la historia detrás de algo, la historia de lo que sea. Una ¿no? serie. De una serie. ¿Por qué no traer algo parecido al programa y contar historias todos Me los gusta. miércoles? Me gusta De cosas que mucho. pasaron, de hablar de los estrenos, de Claro. amargarnos con lo que está sucediendo con el Inca. Sí, Con la presentación del otro día del festival, que fue un video, el spot de este año. Lo vi. Estuve ahí en el Teatro Colón, fue el Sí, lunes. Fue como hecho con IA. Ay, Dios. ¿Cómo insisten con eso, eh? Pero basta, y las respuestas no, es demasiado. Este año el Inca es co-organizador junto con el municipio de General Exacto. Pueyrredón por primera vez, ¿o no? El año pasado fue igual. Ah, fue A igual. partir de este nuevo gobierno Ok. cambió El exactamente eso. municipio es co-organizador junto con el Inca. Exacto. El otro día prácticamente me salieron a pedir a mí que ponga una pantalla en una plaza para hacer yo una presentación Y sí. como parte del festival. Ujú. Capaz que lo hago, capaz que pongo pues, un 32 ¿por qué no? pulgadas ahí en Plaza Florencio Sánchez No es mala, y ¿eh? presentan ahí alguna de las categorías. Ujú. Prácticamente eso. Es que va a terminar pasando eso. Sí. Está todo muy raro. Veremos qué es lo que pasa de acá a noviembre, que es cuando empieza el festival. Mientras tanto, usted quiere traer historias los miércoles a Brujos y Científicos. ¿Les ¿Es parece? así? Me parece un poquito más... Estoy totalmente de acuerdo, Samu. Más Sí, interesante. sí, arrancamos Historias media hora raras, antes, quizás. ¿no? Una cosa así, media hora después, no sé. Sí, sí. No, cortito, para hacerlo interesante. Pero una historia que a mí dije, tengo que arrancar con alguna historia fuerte de la historia del cine, justamente. Y dije, vamos a contar rápido qué es lo que sucedió con una película que se llama Maldita, le podemos decir. Ok. O no. Ahora cuando escuchan la historia pueden sacar sus propias conclusiones. Bien. Pero es la historia de Atuk.
No sé si Atuk. alguna vez lo escucharon nombrar, Atuk. No ¿No? me suena. Es una película maldita. Ok. Y les quiero contar por qué. Empecemos por el inicio, 1963. Esto es en Estados Unidos. Tenemos Ok. que irnos a Hollywood. Bien. 1963 se lanza una novela, un libro, que se llama Atuk. Bien. Justamente tan simple como eso. De Había proscripción en Argentina en esa época. Claro. Exacto. Exacto. Mordecai Richler, el autor, lanzó esa novela que cuenta la historia de un esquimal de Alaska que por X razón, es muy larga la historia, pero por X razón tiene que mudarse, irse a vivir a Canadá. Y es Bueno, sí, tampoco es... Polo Norte a Polo Norte. Claro. de frío a un poco menos frío, pero frío. Pero no, están al lado, Están Canadá al y lado. Alaska son, Claro, claro. latitudinalmente hablando, están en la misma. Claro, pero se va a vivir al medio de la ciudad en Toronto. De ser un esquimal ok. viviendo en el medio del hielo a estar en la ciudad en Toronto. Y es como una Era parodia, crítica social y toda esa cosa. Era como ir de Punta Alta a Bahía Blanca, ¿no? Que dice, Poné- me mudo. Dije latitudinal en un programa de radio. No, Es un montón. Eso, Es un montón. Está muy bien. montón. Pero a eso es que te trata la novela, Bien. ¿no? En 1971, muchos años más tarde, Norman Jewison, un muy reconocido productor de cine y de teatro de los Estados Unidos, creador de Jesucristo Superstar, por ejemplo, decide comprar los derechos de la novela para hacer una película. ¿no? Es que bueno eso, porque el tipo la lee, dice, me gustó, Sí, compro los llamo, derechos. dámelo. Me gustó. Y hagamos la película. Lo llama a Todd Carroll. Todd Carroll es un reconocido guionista de aquellos años que le dice, haz el guión de la película, haz la adaptación. Bien. Bueno, entonces dice, pero en vez de cambiar para Toronto, hagámoslo un poco más yankee y mudémoslo a este esquimal a la ciudad de Nueva York. Era obvio que se lo iba a llevar a Nueva York. Hagamos eso. Y dijo Todd, el escritor, dijo, yo escribí este guión pensando en John Belushi como Bien. protagonista, el protagonista de los Blues Brothers y de Claro, tantas claro. otras cosas que ha hecho en cine y en televisión. Él era como el actor perfecto para hacer ese personaje bastante grandote, medio antipático. Era Bien. como el actor perfecto. Pero John Belushi, en el medio, yo estaba leyendo el guión, dice, John Belushi estaba leyendo, no había aceptado todavía, pero estaba leyendo y teniendo como ver cuáles eran las opciones del personaje. Como hizo Samu con brujos y científicos. Dijo, Sí, mandame, claro. mandame Estaba la idea. Viendo las posibilidades, evaluamos. cuánta plata le iban a dar y esto y lo otro. Sobre todo eso. En 1982, John Belushi muere de sobredosis. Claro, le iba a decir eso, había elegido un personaje... Ujú. Muere de sobredosis. Complicado. A los Primera muerte. Ya 33 relacionada. años, exacto. A los 33 años, el papel protagonista falleció. Ahora fue. Quien lo reemplazó fue Sam Kinison, Sí. que es un actor muy reconocido también, que aceptó protagonizar la película y dice que el rodaje fue un caos. Cuando empezó a rodarse la película fue un caos. Él quería reescribir el guión, esas reescrituras llevaban mucha más plata, hacer cosas mucho más grandilocuentes, mucho despelote en el detrás de escena, mucho Kiwison. gasto. Kiwison. El hijo de Kiwi. Y sí. El Kiwison. Mucho gasto. Dígame que es de Nueva Zelanda y me voy. Ya está, me voy. sí, sí. Me tiro acá a través del doble vidrio. Mucho gasto, mucho enojo en la producción, todo el mundo estaba enojado con él porque había gastado mucha plata pesado. en el inicio de la producción de la película y decidió renunciar Sam. Dijo, yo de acá me voy, Ya está. no quiero tener más problemas y se llevó una demanda por $5,5 millones por parte de la productora Hermoso. por fraude y por no cumplir con sus contratos Claro. que tenía. Entonces Pero ahí, segunda baja. segunda baja, pero está- esperá, porque en el medio de todo este despelote, ¿qué pasó con Sam Kinison? Kiwison. ¿Qué pudo haber pasado? 1992, accidente de auto y la vio. No, no. El Sam la vio. El segundo actor que quiso No. interpretar a Tuk dijo adiós. Y dijo la demanda de 5 palos. Que la pague Dios. Claro. Literal. El productor, pese a que había 2 muertos ya, que habían intentado hacer el personaje, dijo, vamos a hacerlo igual a la película, tenemos que hacerla igual. Total. 1993, un año después de la muerte de Sam, lo contrató aquí a John Candy. John Candy, si no Candy. lo conocen, Sí. es el trompetista de Mi Pobre Angelito. Claro. Bueno, exactamente ese. La aceptó hacer la película. Bancamos a John Candy. ¿Cuál? ¿El trompetista? ¿Viste Claro, el que se de- encuentra la madre en el medio de su viaje de vuelta a la casa? sí, Los- sí, el de la los- polka. Exactamente, El de la polka. exactamente. El de la polka. Ese mismo. Un crack. Se lo encuentra y dice, ¿querés hacer la película? Vamos a hacer Anda la al película. médico, le dijo, porque venimos con dos Sí, bajas. por las dudas, anda chequeo. al médico. Aceptó, firmó contrato y al año siguiente, ¿qué pasó? Mientras estaban por empezar a filmar, Ay, Dios.
infarto mientras dormía No. A Candy. y John Candy la quedó. No me Los contés. Reyes de la Polka perdieron ahí su... No. Tercer me actor conté. que había aceptado hacer a Tuk y no podía. Porque ¿Pueden falleció. dejarla? Abandónenla, Dios. viejo. Abandónenla. ya El está. productor dijo, no, hay que hacerla la película. 1997, o sea, 4 años después de aceptar esto, lo llamaron a quién, a Chris Farley. Chris Farley, el de Un Ninja en Beverly Hills, no sé si lo tienen, sí. el Bueno, rubiecito. que también pega ahí, ¿no? Un Ujú. esquimal en Nueva York, Sí, sí. un ninja. Todo, en todo Beverly muy Hills, parecido. sí, sí. Físicamente muy Un parecidos argentino todos. en Hollywood. Claro. Ya, qué les peliculón. llevaron el guión a este ñato y él aceptó. Dijo, vamos a hacerlo. ¿Y qué pasó? A la semana, No. en diciembre de No. 1997, No puede lo ser. encontraron muerto en su casa por sobredosis. Pero nadie le contaba esto a los tipos de la familia, decir, gordo, no acepte. Para mí que el productor odiaba a estas personas y ya Y dijo, sabes, vamos a hacerlo. Acá está pasando algo Toma, medio raro. Te tengo un trabajo para vos, te Y tengo no una se puede. película. O vendía ataúdes también, puede También, ser otra. Puede ser. Viste, todo Siempre negocio. hay un negocio atrás. Al año siguiente el productor dijo, tenemos que hacerla sí o sí de la película porque ya Pará. invertí tanta plata. Ya no quedan actores. Claro, tenemos que hacerla de alguna manera. Lo llaman a Phil Hartman. ¿Quién es Phil Hartman? Si vieron El Regalo Prometido Sí. con Arnold Schwarzenegger, el vecino que se enamora de la mujer de Arnold Schwarzenegger, bueno, Sí. ese es Phil Hartman. Odioso ese personaje. Odioso personaje. El vecino de Arnold Schwarzenegger aceptó hacer la película ¿Y? a comienzos de 1998. Ay, Dios En mío. mayo, o sea, estaban empezando a filmarla a Bien. Tuk. En mayo de ese mismo año, 1998, fue encontrado en su casa acuchillado por su mujer. No. Por ¿Está Dios. chequeado esto? Y la Julita, quedó. Agustín, ¿chequearon esto ustedes? Tremendo. Y la quedó muerto mientras No, sí, dormía. sí, sí, suele quedarla. El productor dijo, acá está pasando algo raro. A la sexta, a la sexta. Recién ahí, recién ahí. Acá está pasando algo Dijo, raro. sospecho algo. El tipo le metían los cuernos hace 20 años, no se había dado cuenta de nada, tampoco, imagínate. Acá está pasando algo raro. Entonces dice, ¿qué hago? ¿La sigo produciendo la película o la encajono y que se vaya a cualquier lado? está. El tipo quería hacerla, lo llamó a Will Ferrell. Le dijo que no, porque ya en los medios estaba la maldición de Atuk. Claro, la había- maldición de Atuk. Se están muriendo todos los actores que quieren hacer este personaje. No acepten. Lo llamaron a Will Ferrell. Will Ferrell dijo, no, yo No, acá no me meto. Will Ferrell Lo, está ll- vivo. lo llamaron a Jack Black. Sí. Jack Black dijo, acá tampoco No, me meto. claro, claro. Nada me meto. Estoy Y lo- con Gulliver, ya estoy tranquilo. Claro, Ah, no. Déjame ahí. Y lo llamaron a John Goodman, el de los Picapiedras. Sí. Y dijo, tampoco me meto Ah, acá. ni loco. Estas últimas 3 bajas decidieron, o sea, lo confirmaron para el productor que no había que hacer la película. Y al día de hoy Nunca se hizo la película Ni por se va a esta hacer. maldición, entre comillas, Claro. de Atuk, de todos los actores que están muertos. Y hoy, 2025, Ay, a ver. está la idea de hacerla de vuelta. Julita, si a vos te llega la notificación de que están buscando periodistas para participar, decí que no, ¿eh? Nosotros rechazamos todo. Todos decimos que no Todo por las no. dudas. United Artists, que es la productora detrás de todo esto, Sí. todavía tiene los derechos, porque Claro, el productor lo todavía compró. lo compró y se los quedó, pero todavía no se sabe quién la va a interpretar, porque todavía está en Hollywood esta cosa de la película maldita que nadie quiere hacer porque todos los actores murieron. Yo mal pensado dije, película maldita, la deben haber hecho, salió y le metieron un poco de biribiri para vender entradas. Ujú. No, ni siquiera se hizo esta película. Ni siquiera No, se no, hizo. no se logró. Búsquenla a Tuk si quieren, por supuesto no la van a encontrar porque no voy a la- googlear nada que tenga que ver con eso. no hay nada, pero el libro existe, toda la historia esta existe detrás y hay solamente una imagen de uno de los actores ahí interpretándolo, que fue lo único que se filtró, pero después Nada. la película no se hizo porque todos los actores murieron y murieron de manera... Sí, sí. No fue- Ponele que Joe Belushi estaba ahí, ya, Sí. ya se sabía que el tipo tenía problemas con las Ujú. drogas. Muy Pero- joven, aparte de 33 muy años joven. tenía. Pero después hubo otros que eran tipo super sanos, que... Bueno, el acuchillado por la esposa, la verdad que... No eran, Nada, increíble. eran casi todos por sobredosis, Claro. estaban todos en una también, ¿no? Claro. Porque Hollywood en aquellos años... Casi no había gente que no. Pero... Atuk, entonces me gustan estas Atuk. historias, ¿eh? Me gustó, me gustó. Las Ra- historias cosas detrás, raras. las historias detrás del cine. Yo tengo Hay- una micro columna para compartir con. A ver. Una micro columna dentro de la columna que es scrolleé, encontré algo y me quedé dormido antes de terminar de verla. Se llama. Ah, Pasó anoche, esto en mi casa, y vi, porque estaba scrolleando, viste, el teléfono te aparecen cosas re raras, ¿no? Sí, sí. Y de repente me aparece la historia de John Edward Jones, un hombre de 26 años que en el año 2009 el tipo se dedicaba a la espeleología. ¿Qué es esto? Los que se meten en cuevas. Correcto. Y caminan por cuevas. Como nosotros la semana pasada con el Topo Hispert, Claro. caminábamos en Exactamente. esas cuevas. Bueno, el chabón se metió, estaba con su hermano y otros tipos más, y de repente se metió por un lugar tan chiquitito que quedó atascado, Claro. como cabeza para abajo, en un ángulo de 70 grados, y no pudo salir.
y murió ahí después de 20 y pico de horas de rescatistas, todo. Me llamó tanto la atención y vi que había una película al respecto del año 2016 que se llama The Last Descent, el último descenso. No tiene nada que ver con River ni nada por el estilo. Con Quilmes Es la tampoco. historia de John Edward Jones, un hombre que falleció a los 26 años, era padre, estaba casado en el estado de Utah haciendo esto de espeleología y nada, recomiendo esto que no termine de ver la película, la voy a terminar de ver cuando pueda. O sea, la microcolumna sería termínela usted que yo no llegué. Sí, Claro. exacto, pero muy buena. Y nos muy llaman, buena. nos pueden llamar amigos y contarnos cómo termina la película, que Samu no la terminó de ver, al 2235 Sí. 82 87 Claustrofobia al mango. Spoiler Sí. alert, muere el tipo. Claro. Bueno, y ya que estamos con descensos y demás, A ver. hay otra película que si quieren se las recontra recomiendo porque es un peliculón, El Descenso se llama, es bastante simple. Película de terror en este caso, de un grupo de amigas que van a hacer una expedición en una cueva y aparecen unas criaturas medias raras ahí abajo, pero es, no puedo decir la palabra, pero hasta las patas. Ok. Así, Bien, directamente. bien, bien, Dijo bien. Está Tico muy casi buena. todo. Fuerte, Está muy buena la Bien. película, así que El Descenso de Descent, está muy buena la peli, se la recomiendo. Películas de cuevas. cuevas. El viaje al centro de la Tierra, ¿no? Hay una que ya Sí, también hay dos. Es por cuevas Hay también. dos, sí. Sistemas de cuevas. Y la de que va a cambiar dólares también, ¿no? La También, historia- también. Está el escape del alcohol milenario de las fuerzas imperiales. En un momento se meten en una cueva que no era tal. Ujú. Era como una madriguera de un ser gigantesco, tipo un gusano gigante. Un Y estaban gusanote. dentro de este animal. Lo notan cuando le dan un tiro al piso y se movió todo. Cambio, una gran película argentina sobre eso. Es verdad, es verdad. Es muy buena Cuando tengamos la tercera cámara, que van a poder ver la cara de Samuel Zamorano en estas columnas, van a ver que se ríe cuando va contando cosas. Por eso a veces estamos hablando de la muerte de Hugh Wilson y yo lo veo a Samu riéndose. Me Esto gusta se lo mucho contaba. hablar de cine, me gusta mucho. Bueno, se queda Martín Morales un Por rato más. supuesto. Con nosotros Martín Morales, Hecho de Cine, lo buscan en todas las redes como Hecho de Cine y allí verán el gran trabajo que hace contando todas las novedades, cine, serie, de todo, de todo. Me mataron ayer porque publiqué la crítica de Corazón del Ator, la película con no lo vi Julieta todavía. Díaz, de la nueva de ¿Y Marcos cómo- Carnevale. y cómo- No me mataron, a mí no me gustó, me pareció una película bastante mala. Y recibió el famoso hate. Y recibió, viste los comentarios. Me gusta, Muy sirve. divertido, Eso siempre suma. hay Media pica. mala me dijeron que era. Yo escuché. Es que lo es. Lo es. Es que lo es. En un momento hacíamos una columna, Martín, ¿usted se acuerda que No era la veas. dentro de su espacio? No la veas. Sí, Me podemos gusta. hacerlo si querés. Podemos hacer. Martín Morales con nosotros, amigos, Hecho de Cine. Estamos en Brujos y Científicos y seguimos de esta manera. Tanta brujería y tanta ciencia necesitan un descanso. Vamos a una tanda, pero enseguida volvemos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Encontrar en la web de OCE toda la info que buscas. Datos sobre sustentabilidad, cobertura de servicios y gestiones comerciales. Las cuadrillas en tu barrio, cómo cuidar el agua y las instalaciones sanitarias. Las visitas a la Torre Tanque y todas las respuestas para el cole y la universidad. Ingresá en osmgp.gov.ar. 9 y 19 de junio, vence tu factura en toda la ciudad. Obras sanitarias. Stigas, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de la Costa Atlántica. Stigas sigue creciendo. Llámanos al 223-512-4972. Estamos en Rawson 4844. En Instagram, Stigas_MDP. Ezequiel Serra, secretario general. Las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos tienen a la UOM, Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata. En nuestra página de Facebook, UOM Seccional Mar del Plata, informate sobre turismo, salud y capacitaciones. Comunicate al 2236-361518 o pasa por nuestra sede en Roca 3551. UOM Mar del Plata. Defendemos los intereses de las y los trabajadores metalúrgicos de la ciudad y la región. El Consejo Directivo y el Instituto de Hábitat y Territorio del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, invitan a la comunidad a encuentros con el IAT, Perspectivas Urbanas, desafíos y oportunidades en el partido de General Pueyrredón, el ciclo que aborda las diversas complejidades de cada sector del partido desde una mirada interdisciplinaria, invitando especialistas, fomentando la participación ciudadana y así, en conjunto, promoviendo conclusiones propositivas. El jueves 5 de junio a las 17, en el Espacio Cova,
ubicado en Funes 2146, se realizará el tercero de estos encuentros, que será sobre el sector norte. Expondrán las licenciadas Micaela Comesaña y Georgina Mauriz sobre crecimiento urbano y condiciones habitacionales, diagnóstico de la zona norte. La doctora García Kurilaf Carolina y Fernando Lozada se referirán a servicios ecosistémicos y defensa ciudadana del Parque Camet. El arquitecto Leandro Zapata hablará sobre paseo costero norte, acupuntura urbana, y Osvaldo Echarte tratará los desafíos del norte costero. Cabe recordar que desde el IAT se proponen debatir y reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades urbanas de distintos sectores del partido de General Pueyrredón y que el ciclo consta de 4 encuentros, uno por cada área territorial: sector sur, oeste, norte y costero. La invitación es abierta a toda la comunidad. AMCO, una entidad prepaga de Mar del Plata para los marplatenses. Para informarte sobre nuestros planes de cobertura y nuestra cartilla profesional, te esperamos en nuestra sede de Juan B. Justo 464. Mayorista Soto. Ventas por mayor y menor. Cigarrillos, golosinas, galletitas, snacks, bebidas con y sin alcohol, productos de almacén, pañales. Estamos en Fortunato de la Plaza 4798 y también en Juan B. Justo 6098, Rotonda El Gaucho. Búscanos en Facebook e Instagram como Mayorista Soto y en nuestra web mayoristasoto.com. Consulta precios y haz tu compra online. Aceptamos tarjetas, Mercado Pago y cuenta DNI. Mándanos un WhatsApp al 223-426-6910 y te ayudamos a hacer tu compra más fácil imposible. Mayorista Soto, una empresa familiar en crecimiento que comprende lo que las familias y comercios de la ciudad necesitan. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo Brujos y Científicos, un programa hecho por gente que a veces apela. No se puede estar realmente informado sin saber lo que pasa en nuestra ciudad. En Brujos y Científicos compartimos el análisis y la información política de actualidad con Facundo Suárez. Muy bien, amigos, con esa presentación los saludamos a el Facu Suárez. ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Usted? Muy bien. Bien. ¿Estamos más para la siesta que para...? No, estamos bien, estamos para hablar largo y tendido. Este horario igual es complicado, este horario, ¿eh? Es un horario... Y cuando almorzás pesadito como lo hice hoy, se pone complicado. Yo creo que hay un público más adolescente a esta hora. Yo cuando era adolescente escuchaba mucha radio hasta ahora. No sé si les interesará a los adolescentes de hoy nuestros temas, pero ojalá que sí. ¿Y qué escuchaban ustedes? Yo radio. escuchaba a Juan Di Natale, me acuerdo, a esta hora. Day Tripper se llama el programa en Rock and Pop. Claro que sí. Sí, yo escuchaba bastante rock and pop en esa época. Y yo agarraba mucho Fernando Peña. Bien, también. Creo que de ahí es toda la cosa. Ustedes son los personajes y Claro. hacemos la introducción. Sí, Todo sí. viene de ahí, de Fernando Peña con Diego Ripoll. Gran dupla que hacían. Pero vamos a hablar de lo local, amigo. Me distraje. Le dije que hoy es un día Y disperso. escuchaba a Martín Echeverría. Claro, con También. Maldita Radio. Maldita Radio. Gran programa, mandamos Sí, un saludo. Siempre queda también. bien decir eso. Sí. Aunque nadie esté escuchando, le mandamos un saludo. Alguien grande. capaz se lo hace llegar, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con nuestra ciudad? Mira, en la ciudad de Mar del Plata, más allá de que hoy por hoy todo está atravesado por la cuestión de ayer de la ratificación de la condena a Cristina, está empezando a haber mucho movimiento, o por lo menos no a haber movimiento, sino a salir a la superficie ciertos movimientos de intereses empresariales fuertes jugando con algunos negocios, algunas cuestiones comerciales vinculadas al Estado municipal. Licitaciones, básicamente. Bien. Y a ver, todos sabemos que cuando hay una licitación con mucha guita detrás, siempre hay intereses que se están jugando por aquí y por allá, un sector político que juega para un lado, un sector mediático que juega para otro, pero es raro que eso salga a la superficie muchas Claro, veces. ¿Vieron claro. como no pasa por debajo del radar? Bueno, no está pasando, no estaría pasando, que se dice mucho últimamente, ¿no?
Mira, te traigo una. A ver. Hay una licitación ahí que está generando mucho ruido en la política, en el mundo empresarial aquí en Mar del Plata, que es la del estacionamiento medido. Se habla hace rato de eso. Sí, hace rato. Primero demos un pantallazo general, medio minutito. El gobierno lo que hace es, hasta ahora el estacionamiento medido era de gestión 100% estatal. Correcto. De hecho, hay empleados del área de tránsito que eran los que ejecutaban toda la tarea vinculada al control, labrar las multas y demás. Y es muy mala la app, hay que decirlo. Es un desastre. Realmente malo eso. Es un desastre. En base a esa cuestión, decir, che, mira, tengo un sistema que está muy deteriorado, hay que sacarlo a flote, vamos al privado, que el privado es el único que lo puede sacar para adelante, dice el municipio. Bueno, convocó, diseñó un pliego, se aprueba en el Consejo, con mucho debate, mucha oposición, encabezada por el sindicato muy fuerte por el tema de poniendo en discusión, che, esto es estatal y se puede mantener estatal y se puede sacar adelante desde el Estado. Porque da rédito. Por supuesto. Y no está dando todo el rédito que podría dar porque justamente uno mirándolo como analista, lo han tirado para atrás del municipio para justificar. El año pasado, por ejemplo, generó ingresos por 868 millones. Y podría dar mucho más todavía. Igual uno no tiene que pensar la lógica del estacionamiento medido como una cuestión recaudatoria. Claro. Es una cuestión más que nada de organizar el tránsito y demás. Si solo la pensás en términos de recaudación, te queda un lío bárbaro. Desde ya, bueno, y lo que hace el municipio es decir, bueno, que un privado sea a cargo de la concesión, de su gestión, incorporar elementos tecnológicos que lo permitan poner un poco más actualizado, digamos, esto de una aplicación que funcione, Correcto. de que sea mucho más sencillo sacar la hora cuando vos la querés conseguir y demás. El tema es que el control y las multas van a seguir estando de parte del Estado, de los empleados municipales, porque hay un poder de policía que no se lo puede derivar a un privado. Exacto. Con lo cual el sindicato decía, che, pero si entonces, ¿qué van a aportar? Una partecita nada más. Si el Estado esencialmente va a seguir controlando. Acá lo que hay es dándole un negocio a un privado y el Estado todavía poniendo recursos ahí. Bueno, se hizo una licitación en enero, 21 de enero se presentaron 4 empresas. Y yo te digo, es muy raro que enero pasó a junio, que hayan pasado ya camino a los 5 meses. Y no haya nada. Y no haya habido ningún movimiento formal en el expediente formal. Digo, bueno, adjudicación o bueno, no, llamamos un segundo llamado porque las ofertas no estuvieron a la altura de lo que esperamos y demás. Esas 4 ofertas, lo que había mucha discusión es, bueno, ¿y qué plata le va a entrar al municipio? Todo pliego siempre dice, bueno, se van a tomar en cuenta, se van a puntuar de este modo las ofertas. Bueno, el puntaje central es un porcentaje que ofrece cada uno de los oferentes, cada una de la empresa, de un porcentaje que le va a ir a parar al municipio de la recaudación de la ganancia neta que tenga la empresa. Lo que pasa es que hay un cambio de lógica y porque como bien decíamos, la lógica del municipio no es solamente recaudatoria, sino que es organizar el tráfico, pero la lógica del privado no es organizar el tráfico, es lo que menos tal vez no le interesa o sí lo va a tratar de hacer lo mejor posible, pero lo que quiere el privado es ganar dinero. Uno no le va a mandar una empresa que tenga una lógica, si bien hay un debate sobre la perspectiva social de la empresa, bueno, van a venir a ganar guita y es más o menos la lógica que hoy mueve. Bueno, un porcentaje, cada 100 pesos, ¿cuánto le da el municipio? Y cada una de las 4 las empresas hicieron esas ofertas. Y ahí, uno cuando mira eso, era muy evidente que hay una, si cumplió más o menos el papelerío, hay una que debería ganar porque una de las empresas ofreció, que se llama Tacuar, que es santafesina, el 45%. 45% de cada 100 pesos que genera de recaudación neta, o sea, sacando los gastos y demás, 45 van al municipio. Y el resto de la empresa me ha ofrecido bastante menos. Una Volt, que es vinculada a la empresa de casinos, pues tiene no solamente casinos, tiene muchas otras cosas. Correcto. Eso ofreció el 30%. Propago, que son, solamente había 2 empresas marplatenses, 100% marplatenses. Propago ofreció 24 y Grupo Núcleo 24, todas vinculadas al mundo de la tecnología. 22, perdón. 24 una, 22 la otra. Raro, todo este tiempo uno, porque conoce la política, conversa con gente, todo el mundo te venía diciendo hace tiempo, che, esta licitación, no vamos a decir que está armada, pero hay una de las empresas, Núcleo, que tiene bastante allanado el camino porque viene trabajándolo y demás. Núcleo es una empresa fuerte acá de la ciudad de cerca de acá Plata. inclusive. Sí, Exacto. con banca otros sectores empresariados vinculados al negocio de los medios de comunicación. Bueno, salieron la semana pasada notas en 2 de los principales medios de la ciudad, hablamos de Canal 8 y de la capital, prendiendo fuego a una de las empresas, a una de las 4 empresas. Salieron a jugar. Salieron a jugar fuerte a esta empresa Propago porque es de Mar del Plata. Yo lo que veo es, de las 4 ofertas, las 2 marplatenses son las que peores tienen porcentaje. El tema que vos también en esa tablita de cuántos puntos te dan es muy importante si las empresas son marplatenses o no. Las empresas marplatenses tienen un hándicap. Bueno, tal vez la definición esté entre estas 2. Entonces está Propago, aparentemente dentro del expediente empezó a impugnar la oferta de la otra empresa, de Núcleo.
salieron a matarlo en los dos medios está propagado, pero no solamente matarlo diciendo, bueno, no cumple condiciones financieras, puede tener una espalda y demás, sino salieron a plantear directamente que están habiendo altos dirigentes del mundo libertario de Mar del Plata operando directamente con el gobierno municipal, operándolo a Montenegro, digamos, para que beneficie, esto lo dicen las notas, no lo estoy diciendo yo, para que beneficie a Propago, planteando que estos dirigentes libertarios marplatenses dicen, che, mirá que Propago tiene línea directa con la cúpula de la Libertad Avanza Nacional. Dirigentes libertarios marplatenses. 2 o 3 se me ocurren, no mucho más. Yo no lo doy por acreditado, digo que es lo que sale. Uno te diría. Sí, salen en las versiones periodísticas, así, textual de sectores que están jugando interés en la licitación. Fuerte. A mí me pareció bastante inédito, no es muy común verlo a esto. Sobre todo por lo que decía Facu hace un rato, de este proceso licitatorio por lo general pasan lejos de nuestros radares. Que llegue a la primera plana de los medios y que con acusaciones tan fuertes, eso es novedoso. Sí, esto es una licitación por 9 años, así que imagínate, estamos hablando de mucho dinero en juego. Tema para nosotros, que somos los que por ahí algunos andamos en auto y tenemos que estacionar. El estacionamiento medio hoy, hace muchos años, está circunscripto a una zona muy específica del centro. Buenos Aires, 25 de mayo, España y Colón. Bueno, el pliego contempla la posibilidad que el municipio, el Ejecutivo, habilite nuevas zonas de medido. Así que yo ya advierto, se vienen los otros centros comerciales, San Juan, Güemes, el Puerto y alguno más que se me escape. Alem, nuevos estacionamientos medidos, porque acá hay que hacer caja, lo que están buscando. ¿Sabés si esto incluye el tema de grúas y acarreo? No. Eso juega por otro lado. Eso no está hoy por el Mar del Plata. Porque eso es un negoción. Sí, y viene con antecedentes muy feos el PRO en Buenos Aires. Exacto. Con cánones fijos de hace 15 años más o menos. Ahora se resolvió aparentemente en los últimos años. Y Bombita Darín. Bombita Darín denunció eso. Ahí, claro. Un tema que siempre es de mucho hablar en todos los grandes municipios de Argentina, el tema de la recolección de residuos. También. Mar del Plata tiene un contrato vencido que se extendió en el 2024 hasta enero del 2026 en la empresa Transporte 9 de Julio, que es la que lleva adelante el servicio de recolección. Ya estamos en enero. Es el mayor contrato que paga la MUNI. Yo tenía entendido que era así, ¿no? Mira, está pagando actualmente 4.300 millones por mes. Igual, a ver, no es una cosa específica de esta municipalidad. De todos los municipios, el gasto de basura, de recolección desde el central, es más o menos el 17-18% de todo el presupuesto municipal del año, que está, por lo menos el presupuesto, 53.000 millones de 300 que tiene todo. Esa es la basura. Pasa acá, pasa en La Plata, pasa en Buenos Aires, en Rosario, en todos lados. Se llamaba hace 1000 años, claro, me acuerdo. Claro. El tema es, bueno, qué servicio hay en contraprestación. Y la verdad que más o menos cualquiera que recorre, incluso el centro, pero te vas a los barrios que llevan afuera. Cada vez peor. En mi barrio particularmente está 3 días a la semana y uno no pasa. Va alterando. No entiendo el criterio de qué es lo que pasa. Por ejemplo, uno deja la bolsa de basura. Si dejas una bolsa de cartón o una botella para no meterla dentro de la bolsa de basura, no se la llevan. No, tampoco se la llevan los recolectores urbanos, no sé, por eso ya es otra cuestión, porque no hay una obligación. Pero si la dejo afuera a propósito para que se sepa que es una botella de vidrio, que hay una caja de cartón que podría ser reutilizada, no puedo guardar en una bolsa de basura, una caja de cartón, por más que la doble toda. No hay manera. Ahora, si la rompo y la meto dentro de una bolsa de basura y con la botella también adentro y con todo el otro resto de los desperdicios, sí se llevan todo. No entiendo la lógica. Bueno, por lo que trascendió en las últimas horas, el EMSUR está trabajando en el armado del nuevo pliego. Se va a llamar una nueva licitación, porque hay veces que por ejemplo, el transporte es un contrato que está súper vencido, lo van prorrogando y no licitan, por lo menos no llaman a nueva licitación. Acá se estaría pensando una. Y ya empezó a haber operaciones. Claro, olvidate. Y esto viene de la parte de quien seguramente hoy tiene la actual concesión. Hay un planteo muy raro. Primero, ¿qué es lo que también en notas periodísticas de los principales medios de la ciudad? Que el sindicato de camioneros le hizo una presentación a la empresa, a la 9 de julio, diciendo, bueno, no está garantizada la continuidad de los puestos de trabajo porque acá hay un contrato que se puede vencer en enero del año que viene. Ya te estamos avisando que tenés que pensar en las indemnizaciones de todo el personal, y son 30.000 millones de pesos. ¿Qué hizo la empresa? Las versiones periodísticas. La empresa le manda al municipio, che, mirá que si yo tengo que pagar esto, te tenés que hacer cargo vos, como municipio, 30.000 millones de pesos, que es básicamente llevar a la ruina al municipio. O sea que hay una presión ahí también de la empresa diciendo... Del sindicato. Del sindicato de la empresa, pero de la empresa lo traslada al municipio, che, dámela a mí la licitación, así no, o prorrogar el actual contrato. Claro.
yo creo que no tiene Me hace ningún acordar tipo... el aumento de boleto, no sé por qué. Sí, no tiene ningún tipo de amparo legal porque el municipio cuando tiene un contrato, una concesión, no tiene ningún tipo de obligación con los empleados. Correcto. De hecho es una figura que muchas veces se usa también para precarizar, ¿no? Exacto, El tema del contratista. Pero cuando la empresa de colectivos, por ejemplo, pretende, el sindicato le dice, che, no me estás pagando bien, bueno, la empresa de colectivos va y dice, bueno, quiero aumentar el boleto. Y ahí sí, Bueno, el municipio tiene exacto. que homologar. Acá directamente es todos los meses se actualiza el canon, el monto que le paga el municipio a la empresa y bueno, ahí está eso. Bueno, otro tema ahí que está sobre la mesa. Nuestra Mar del Plata licitada y operada. Sí, un minutito te tiro una más. Sí, por supuesto. Que yo no sé por qué todavía no fue un escándalo esto. Está generando mucho ruido. Una adjudicación que hubo en las últimas semanas también del sistema de telemedicina. Se va a implementar en la medicina municipal un sistema de telemedicina. Digamos, esto viene de la crisis de los CAPS, que hay muchos que han cerrado las guardias o atienden muy poco. Bueno, telemedicina. Hay un debate sobre qué alcances tiene, hasta dónde se puede, digo, de la comunidad científica médica. Qué tan bueno puede ser o no. No hay alguien que dice no hay que implementarlo, pero sí con cierta cautela. Hay riesgos lógicos. Exacto. Bueno, se adjudicó este sistema, por un año va a ser por lo menos la primera experiencia, 297 millones, o sea, 300 millones. Sí. Una empresa de Tierra del Fuego que se llama IR Consult. Es una empresa cuyo propietario es Mario Gallo, que fue funcionario de Vidal, durante el gobierno de Vidal, funcionario del Ministerio de Infraestructura. Raro, ¿no? Un funcionario del PRO, dándole ahora un negocio desde un gobierno del PRO. Un hombre que parece que tiene bastantes vínculos con Rogelio Frigerio, porque es también quien presta el servicio de telemedicina a la obra social estatal de Entre Ríos, de los empleados, digamos, estatales de Entre Ríos, que se llama IOSPER. Así que, y la empresa de Tierra del Fuego. Una empresa fueguina que apareció, hola, me vengo a presentar. Se presentaron solamente 2 empresas, fue la única que quedó habilitada para cumplir a todos los requisitos. Bueno, Qué poco se sabe, ¿no? De las licitaciones. ¿Viste? Qué poco se escucha, qué poco se sabe. ¿Y cuánto negocio hay detrás? Virna Lisi. Virna Lisi. Un tema de sumo era. Exactamente. Facu Suárez con nosotros, amigos, con la actualidad de la política local y siempre nos deja ahí preocupados de qué va a pasar. Bueno, lo vamos a ir monitoreando, por supuesto, aquí en Brujos y Científicos, amigos. Y ustedes del otro lado, recuerden que se comunican al 2235-828700. Los Brujos y Científicos seguimos de esta manera. I was just a boy when I sat down to watch the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you got to be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she floats upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple wisteria. You said, hey nature boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts that were not in my best interest to mention. As you move among the flowers, and she floats upon the smoke, and she moves among the shadows, and she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep-sea diver suit. You played the patriot, you raised the flag, and I stood at full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, quoting Sappho in the original Greek. As she moves among the sparrows,
selección musical de Julita González, un lujo como siempre, en este caso escuchando Nature Boy, cantado por Nick Cave and the Bad Seeds. Los hechos más valiosos se encuentran en la calle. Con Samuel Zamorano analizamos la actualidad desde el ojo de Samu, una segunda lectura de la información. Muy bien, mi querido Samuel Zamorano, ¿cómo anda? Muy bien, y seguimos con la cuestión de la confirmación, la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ayer, inmediatamente, o antes inclusive, el Partido Justicialista aquí en Mar del Plata comenzó la convocatoria a sus militantes para que se lleguen a la sede de Calle Italia, ¿es verdad? Calle Italia, correcto. Calle Italia, el histórico Partido Justicialista de Mar del Plata. Allí se comenzó a juntar gente. Una vez conocido el fallo, se dio una movilización bastante importante, Muy por bueno, cierto, sí. hacia el microcentro, a donde está el monumento al General San Martín y el monumento a Perón, que fue sobre todo ahí donde se apostó la gente, en el monumento al General Juan Domingo Perón, que está en Luro y Mitre. Bueno, eso duró un par de horas, qué sé yo, y hubo ahí una desconcentración y fue todo muy pero muy pacífico, y hay que decirlo. Pese a que, bueno, corrían algunos rumores de que no solo en Mar del Plata, sino que en otras ciudades del país podría haber algún tipo de incidente. Correcto. Luego pudimos ver más tarde en la madrugada en las puertas del canal TN, en Canal 13, Todo Noticias, ahí en Constitución, que tiraron unos cascotazos, rompieron un auto, rompieron un vidrio. Correcto. Y algo similar, aunque no tan vistoso, sucedió aquí en Mar del Plata. Estamos hablando de pintadas en 2 sedes judiciales federales. Apa. El tribunal, el juzgado federal 1 y 2, que está en Avenida Independencia, casi Bolívar. Correcto. Y también en la Cámara Federal de Apelaciones de la calle Diagonal Pueyrredón, entre Moreno y Belgrano. Esa no ¿sí? sabía. Esos 2 lugares fueron objetos de vandalismo anoche, con pintadas claramente peronchas, ¿no? La B de la Victoria con la K en vez de la P, Perón vuelve, Kirchnerismo vuelve o algo por el estilo, y Mafia, decía bien grande, las pintadas, y como unos baldazos de pintura a ambos lugares de la justicia federal, ¿sí? Bueno, obviamente fui hasta el lugar y hablé con un conocido suyo, con el juez, el doctor Alfredo López. ¿Lo conoce? Sí, señor, sí, el señor. juez federal de Mar del Plata. Hablamos y le preguntamos qué es lo que había pasado. Escúchelo. Anoche nos informó la Guardia de Prevención que había sido vandalizado el juzgado, aparentemente por 3 personas encapuchadas que arrojaron pintura y con aerosoles hicieron pintadas en el frente del juzgado. Con motivo de eso intervino la Policía Federal Argentina, porque se trata de un edificio sede de 2 juzgados federales, razón por la cual el delito de daño cometido es competencia de la justicia federal. Se labraron las actuaciones y bueno, esta gente aparentemente después fue a la Cámara Federal, donde hizo lo mismo, es decir, vandalizó las instalaciones de la Cámara, y posteriormente fueron al Tribunal Oral, a la sede del Tribunal Oral Federal, pero ahí fueron disuadidos, ya era un grupo de 12 personas aparentemente, por la Policía Federal y la Policía Provincial, que también estaba alertada de ese ataque. A partir de ahora, bueno, se hará la investigación pertinente para identificar a los responsables, sobre todo a través de las distintas cámaras que hay en las zonas donde ocurrieron los hechos. ¿Cuántas personas eran? En principio, 3 personas encapuchadas aquí en el juzgado federal, pero pienso que posteriormente se fueron incorporando más personas, porque la información que tengo es que ya en el Tribunal Oral, que fue el último lugar de la justicia federal que fueron, ya había ese número de personas que, como digo, fueron disuadidas por la intervención de la Policía Federal y Provincial. Por el contenido que pude observar de las pintadas, ¿te entiende hacer la lectura que tiene relación directa con el fallo de ayer contra la expresidenta? Sí, evidentemente es así. Yo diría que es ridículo, porque acá la Justicia Federal de Mar del Plata no intervino para nada en esa causa, o sea que no tiene ningún sentido el salvajismo y la vandalización que hicieron contra propiedad pública.
¿Alguna lectura tiene usted con respecto a... ¿Se trata de violencia política? ¿La caracteriza de esa manera? A ver, es un delito de daño contra propiedad pública del Estado, que no tiene nada que ver con la causa de Cristina, que por otra parte era previsible la confirmación de la Corte, en virtud que ya estaba condenada por un tribunal oral. La Corte lo que ha hecho simplemente es rechazar el recurso de queja, tanto de Cristina Kirchner como del fiscal, que pedía una calificación distinta de 12 años de prisión por asociación ilícita. ¿Cómo continúa ahora la investigación? ¿Cuáles son los pasos que se van a dar con respecto a esta situación en este juzgado, en la Cámara Federal? ¿Interviene alguno de los dos juzgados que tienen sede acá en este lugar? No, interviene el doctor Inchausti, que es el juez penal, porque, como dije, se trata de edificios federales y, por lo tanto, el delito es competencia federal. Bien, por último, ya que medio lo adelantó, pero ¿cuál es su opinión con respecto al fallo? Sí, una opinión personal, si quiere decir. Sí, lo he señalado. Es simplemente la confirmación de una condena que ya había sido dictada en doble instancia y por lo tanto la Corte lo que ha hecho es rechazar simplemente el recurso de queja, como habitualmente se hace para estos casos. Es muy extraño que se pueda abrir cuando ya hay un fallo de la Cámara de Casación, de manera tal que no es ninguna sorpresa lo que ocurrió. Hasta ahí entonces la palabra del doctor Alfredo López, juez federal de aquí de Mar del Plata, comentándonos un poco en este último tramo del audio, su opinión media personal, ya sabida, ¿no? De que es un acérrimo antikirchnerista, podemos decir. Estaba esperando. Recuerden ustedes, fue uno de los primeros en plantear un amparo en su momento para un abuelito que no podía comprarle $100, era al nieto o algo, o 10. Creo que eran menos. Menos, bueno, fue en ese momento, pro vida también, siempre parado, sin lugar a duda, del lado de la mecha. Dígalo, lejos suyo. Bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno hace lo que puede. Pero el ritmo frenético del que hablábamos al principio del programa, mire cómo trae aquí en su columna Samu, porque eso que está contando parece del siglo pasado directamente. Exactamente. Y fue hace no tantos años. Fue hace no tantos años, como lo que estaba describiendo entonces López, de que lo que sucedió anoche en la sede de su juzgado. Ahí en Independencia está el 1 y el 2, claro, ¿sí? Juzgados juntos. federales civiles. Está el doctor López y el doctor Santiago Martín, son los dos titulares ahí. E Inchausti, que fue el otro que nombró, es juez federal, pero penal, de aquí de Mar del Plata. Por eso interviene este juzgado por el agravio a estos dos lugares. Tanto la Cámara Federal de Apelaciones como este juzgado son federales. Recordemos que habla de vandalismo, entiendo que es la figura jurídica correcta, pero pintaron una pared solamente, digo, no generaron ningún otro tipo de... No hubo de, rotura alguna, no hubo rotura. Lo aclaro porque por ahí suena en el discurso de López. No, una aerosoleada y no mucho más que eso, que me causó algo particular, ¿no? Arrancaron 3 en el juzgado de Independencia y Bolívar y iban juntando gente, llegaron 12 ya. Fue creciendo. ¿Y qué están haciendo? 9, vamos a bardear, gacho. Es buenísima, iba levantando, era un poco levantaron gente de 3, llegaron a ser 12 allá hasta Aluro y Santiago del Estero. Decí que te agarra el mar, si no terminaban pintando, era 30 por lo menos. Si no, se iban a rescatar a Cristina. Directo, claro, estaban por subir a un micro. Exactamente. El ojo de Samu, entonces, siguiendo lo que pasó ayer, amigos, por supuesto, en la repercusión aquí en Mar del Plata. Samuel Zamorano con nosotros, se lo cruzan en la calle siempre a Samu, siempre decimos, ¿a dónde lo puedo ver a Samu? Chiflen. En la calle. Inviten un café. Lo van a ver. Igual también lo pueden leer en 0223, sale en ESPN, lo encuentran en el streaming y puede fallar. Hoy tienen... Hoy a la noche, a partir de las 20 puede fallar. Streaming miércoles a las 20, les pasamos el chivo también y que se sumen ahí con no solamente Samu, sino también Feder Enchun, Adrián Barbarulo y Martín Celaya, nuestros buenos amigos. Así es. Más distendido, ahí están... Igual ha crecido ese streaming. Tenemos buena cantidad de, humildemente, de vistas, sí, nos tomamos, hacemos, la verdad que... Hay vinitos siempre. Sí, siempre vino, religioso. Un día tendremos que hacer un cruce, brujos y científicos, que venga, puede fallar a brujos. Podría y ser nosotros ir tranquilamente. Podemos llevar el fogón de Lucía también. Sí. Hoy no va a estar con nosotros Lucía, le mandamos un beso grande, pero ¿no está? Lo podemos llevar. No te lo avisé porque no venías. Me voy. No me dijiste nada, ¿cómo no va a estar? Amigos, estamos haciendo brujos y científicos y seguimos de esta manera. De chicos, nos decían que debíamos estudiar de memoria.
Pero en Brujos y Científicos, la historia se estudia con memoria. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Abrimos el espacio del profe Federico Mendoza Correa para pensar y debatir juntos. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Muy bien, con la cortina bien atinada, los científicos del palo. Tenía que estar en Brujos y Científicos. Lo presentamos a él. Mi querido Fede Mendoza Correa, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Profe de historia, nuestro profe de historia. Qué lindo, me encanta la Así historia. así lo presentamos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Te gusta la historia? Me encanta, siempre me gustó y mi profe de historia de la secundaria es el responsable que yo esté acá. Lo encontré el otro día en la calle. ¿Eso es bueno o es Después malo? de bocha de años y se lo dije, le digo, Héctor, gracias a vos yo soy periodista. Porque Disculpate, dijo. yo era muy vago, muy vago, no Bien. estudiaba. Me dijo, Zamorano, ¿cómo puede ser, loco? No puede ser, nunca estudiás. Hagamos una cosa, me dice. La lección de la próxima clase, grabala en un cassette y tráemela. Buenísimo. Leela y grabala en un cassette y traela y la escuchamos acá con los compañeros. Muy bien. A partir dije, che, qué bueno que está esto. Me gustaría Salgo bien. escucharme en la radio algún día. Y aquí estamos. Y acá estamos. Todo culpa de ese señor. Héctor Rivas. ¿Cómo puede influir, no? La docencia. Totalmente. Con un momento a veces, ¿no? Sí. Un momento alcanza como para generar algo. Inspiración vocacional. Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, justo cuando venía para acá y estaba revisando la columna de cómo habían organizado el organigrama y me pusieron como la columna de historia. Y cuando hablábamos sobre mi presencia acá, yo te dije, bueno, capaz no hablo solo de historia o de historia en particular, porque me está sucediendo algo en el último tiempo, que es que cada vez más me encuentro leyendo menos sobre historia, ¿cómo se puede decir? Sobre ensayos académicos, historiográficos, de fuentes, de biografías, lecturas que yo solía hacer hace un par de años. Y desde la pandemia a esta parte empecé a tener como una desilusión con la historiografía y con la potencia que puede tener la historia en este tiempo. Una desilusión a partir de la praxis pedagógica, de ir al aula y encontrarme con las dificultades que tiene para un profesor en historia tener una conversación y generar ese pensamiento histórico que supuestamente es como uno de los objetivos de la carrera. Pero bueno, justo ocurrió lo de Cristina ayer, así que venía pensando de nuevo en la historia porque entre los compañeros y también en los medios y algunos periodistas siempre se suele caer en esto, ¿no? De la historia se repite. Que bueno, yo lamento decir, no, la historia no se repite. Se usa mucho como latiguillo esa, ¿no? Es, Sí, como, verdad. es como un gancho para entrar y como para advertir, ¿no? Como esto es lo mismo que ocurrió en el 55 con la proscripción de Perón. Bueno, el mundo cambió, cambió mucho del 55 a esta parte. Hubo un despliegue de las fuerzas productivas en la última parte del siglo XX que derivó en un mundo que está... Agustín Valle, que es un escritor, dice, estamos más cerca que nunca, estando a la distancia, ¿no? Claro. Y eso ha producido nuevas formas de control, nuevas formas de poder, que si bien hay actores que parecen muy parecidos a lo que estaban antes, bueno, las condiciones de existencia de nuestros pueblos no son las mismas. Y me parece que ahí se dificulta un análisis más presencial de lo que está pasando, ¿no? Como situar el problema en un presente que es distinto y que nos exige elaborar respuestas quizás distintas a la del 55, quizás no, Sí. Pero no puede caer en la banalidad, me parece, de pensar la historia como una repetición. Me gusta más la idea de que la historia es como un espiral, en todo caso, ¿no? En el círculo caemos en una parte distinta, parecida, pero no estamos en el mismo punto de partida. Y esto que venía contando... Perdón, ¿guardamos las armas? Entonces yo tenía todo preparado. Ya lo tenía ahí Entonces usted, no, sí. es otra época, perdón. O no, o capaz ahora... No le des idea que ayer estuvo al borde. Bueno, ayer se generó algo, hay que ver, porque yo lo que vengo desconfiando mucho en estos tiempos es justamente de cuánto duran los procesos, ¿no? De cuánto dura
la historia, como que hay un imperio de actualidad, ¿no? Todo el tiempo, noticias, todo el tiempo. En esta idea de que la historia está más cerca que nunca a la mano, los problemas parecen tan grandes que terminamos diciendo, bueno, con esto no podemos hacer nada. Claro. Y entonces hay una reclusión al individuo, como decir, bueno, me manejo con lo que yo puedo. Solo con lo que yo puedo y con lo que yo me basto en mi mundo. Y eso ha decantado en que las organizaciones militantes no están tan nutridas como en otros tiempos. Yo hablo de otros tiempos, yo tengo 29 años, o sea, yo hablo de que cuando yo iba a la secundaria y militaba, las organizaciones del peronismo para mí eran mucho más masivas, los escrutinios en la facultad, había todo. Y en los últimos años eso se ha mermado tangiblemente, digamos, es ir al escrutinio y ver que se puede caminar tranquilo por los pasillos. Sí, antes era imposible. No es la misma situación. Entonces, lo que estoy estudiando ahora, estoy haciendo un taller que se llama Taller de Observación de la Subjetividad Mediática. Me gusta, que tiene que ver con qué está pasando con los humanos que estamos creando, lo que estamos haciendo, lo que hacemos nosotros en el día a día, con lo que llevamos, y cómo repercuten las operaciones conectivas en esa subjetividad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando empecé a ordenarme para traer acá la columna, por ejemplo, yo vivo en el caos, mi casa es un poco caótica, me cuesta armar lo que es el método. Claro. Trabajo con gente que es muy metódica y yo intento construir un método para ordenar mi casa y bueno, el fracaso, me disperso muy rápido. Y me disperso muy rápido y siempre con la expectativa de que algo más importante puede estar sucediendo. Mientras yo estoy barriendo, mientras yo estoy, claro, planificando lo que voy a decir en la radio. Claro. Y mi trabajo, que también soy profe en historia, pero en estos tiempos no vivo de eso, vivo de mi trabajo como comunicador digital, si se quiere, de community manager, me exige mucho esa conectividad. Claro. Y entonces preparaba las cosas para decir, bueno, voy a ordenarme, qué es lo que voy a decir primero, y al toque, notificación del celular. Y todo el tiempo la tentación de agarrarlo, ¿no? Hay algo de mucha gravedad que evidentemente es más importante de lo que estoy haciendo. Bueno, ese es uno de los efectos que tiene la mediósfera. Claro. Mediósfera la podemos entender como un espacio virtual donde suceden las operaciones remotas, ¿no? La adicción a veces al celular, de la cual me siento yo parte o adicto, nos da la sensación de que, che, tal vez en este minuto está pasando algo resarpado. Exacto. Y va a pasar otro minuto tal vez hasta que yo termine de filtrar el café, por ejemplo. Claro. Y lo voy a poder ver igual, no me va a cambiar prácticamente en nada. Pero todos queremos estar al tanto de esa inmediatez. Es lo mismo, a mí me pasa mucho, miro mucho fútbol y me gusta tuitear de fútbol mientras está sucediendo el partido. Y a veces me termino perdiendo el partido por tuitear, porque ¿me entendés? uno corrige, quiere escribirlo claro, bien. Y al final estaba tuiteando sobre una jugada, ya pasó hace 2 minutos. Claro. Y ya no tiene mucha. Y lo mismo ayer, todos esperando la condena o no de Cristina. Yo no paré con el teléfono de actualizar el fallo de la corte todo el tiempo. Terrible. Y mientras tanto lo iba pensando, y es como yo lo pienso mucho, también me pasa esto de hay una relación de angustia quizás con eso, ¿no? Como decir, no, estaba con mis compañeros, estábamos todos ahí en la movilizándonos desde el PJ al monumento, y vos veías que cada 3 compañeros, en vez de estar cantando juntos, haciendo como una... Bueno, todo escuchando el discurso de Cristina por un lado, scrolleando el fallo de la corte por el otro, como que la necesidad de estar mediando, disociando del cuerpo. Entonces, se me abren un montón de preguntas con esto, y por eso que quizás dejé un poco los libros de historia, porque me empecé a ver con gente de mi edad, gente más grande y gente más joven. Como participo de espacios de militancia, tengo como una sociabilidad muy amplia dentro de lo generacional y en el aula también, que están rodeados de problemas muy graves, como puede ser la depresión o la apatía o la sensación esta, ¿no? De, bueno, no poder hacer nada o no poder pensar. Claro. Y esto lo estamos viendo en distintos ámbitos. Uno es en el ámbito de la escuela. Para la educación hay grandes dificultades para que el encuentro pedagógico suceda. Los chicos tienen serias dificultades, sobre todo yo doy clases en Parque Peña, allá donde está el Parque Camet, y doy ahí clases de fines con jóvenes adultos y adultos mayores. La dificultad del barrio
estuvieron siempre. Yo no digo que sean todos problemas nuevos, lo que pasa es que hay una conciencia de esos problemas también que es afectiva, nos afecta. Pero además de los problemas de siempre, empiezan a aparecer esto, ¿no? Siempre está la mediación del celular, siempre está la tentación de agarrar el teléfono, y la prohibición no te genera algo bueno necesariamente. No es que si vos decís, che, no hay que estar con el celular en el aula, no, los tal chicos cual. van a estar concentrados y haciendo presencia. Hay mucha dificultad para presentificar la vida. Sí. La vida. Siempre necesitar estar mediando. Entonces yo lo que pensaba era traer a la columna, quizás para desarrollar, no en esta, porque son muchos temas, pero bueno, qué cosas pudimos observar en este taller dentro de lo cultural. ¿Qué está pasando con la cultura en la actualidad, en términos muy generales? Yo sé que acá hay gente que habla sobre cine, habla sobre... así que sabe mucho. Pero bueno, a mí no me gusta tampoco hablar como en el plural. Lo que pasa con toda la cultura, bueno, no sé si toda la gente que está haciendo cultura no está posibilitando pensar el presente. Pero bueno, la cartelera del otro día, cuando la vi, dije, esto no puede ser. Era un remake, era Lilo y Stitch. No sé, sí. Misión Implacable 8, Destino Final 9, y vos decís, es lo mismo que yo veía cuando estaba en la adolescencia. Claro. Hablo con mi primo, que tiene 12 años, y me dice, yo extraño el fútbol de tu época. No tiene 12 años, ¿viste? O sea, yo digo, ¿cómo el fútbol de mi época? Buenísimo. Yo quería vivir cuando estaba Riquelme. Y yo cuando yo miraba fútbol, yo no quería ver a Rojitas, yo quería ver a Riquelme. Tal cual, tal cual. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que está? ¿Por qué hay nostalgia por un pasado tan inmediato? Wow. Porque Buena, Me gusta. en Twitter el otro día ponían 2 años de ese momento histórico que ya nunca va a volver. Y el álbum de Bad Bunny, ¿viste? Hace 2 años. Yo digo, pero ¿Puede volver? ¿Qué te cambió tanto? Claro. Bueno, quizás cambió mucho. O quizás soy más consciente de los cambios que hay a nivel planetario y eso me está afectando de sobremanera. Sí. A ver, lo tenemos en la mano, todos lo tienen. Todos tienen un celular en la mano. O cerca. Hoy muchas veces se decía, hablando de historia, decían, la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Sí. Los que ganan Siempre cuentan la se historia. Yo creo que la historia nos la cuentan por acá a todos al mismo tiempo, de alguna manera u otra le podremos buscar la vuelta, decir, no, yo busco lo que yo quiero, Claro, no que algoritmo, si yo busco lo que yo quiero soy... pero ojo, porque lo tenemos todos en la mano. Todos. Y esa nostalgia me gusta esto, Fede, la nostalgia de un presente inmediato y empezar a verlo también con las nuevas generaciones, porque a veces en esa lectura, en ese análisis, nos falta chequear si todo lo que pensamos o analizamos realmente está pasando, ¿no? Exacto. Eso es lo que más también me preocupa, ¿no? No estar pensando solo. Ahora, cuando vos decís, bueno, a mí también me pasa que tuiteo durante el partido. Eso le pasa a mis amigos, por lo menos en general, no voy a decir a nosotros como generación, porque no me voy a rogar el nosotros de nadie. Cada uno tiene sus deseos, sus sufrimientos. Pero sí que lo veo como un problema común de mis afectos. Nos pasa a los hinchas de Boca, sobre todo. En esta mesa somos 3 hinchas de Boca que venimos tuiteando hace un año o 2 que venimos... Igual, pará, Rojitas era bueno, pero vimos a Riquelme. Exacto. Y los de ahora no ven a Riquelme ni a Rojitas, ¿eh? Claro. Ahora... A eso los entiendo un poco más, esa nostalgia de las cosas que han pasado. Ahí también entra eso, que es verdad que la realidad se ha degradado quizás o sea, algo que ya venía pasando, ¿no? Porque mi abuelo ya me decía, el fútbol es un negocio, cada vez es más negocio, cada vez es más negocio, y todavía cuando él miraba el fútbol no había público visitante, había un encuentro. Vi documentales de fútbol, hay un documental que se llama Fútbol Argentino, creo que es de los años 70, en donde ya se hablaba de que ya el fútbol no era lo mismo que antes. Claro. Y estamos hablando de un fútbol que recién se estaba globalizando en los 70 y hablaban del viejo fútbol, que cada equipo tenía sus jugadores que eran probablemente nacidos en el barrio ya. También, no es que eran argentinos, habían nacido ahí en la esquina y del club prácticamente. Exacto. Bueno, y en esto hay como un montón de lugares para abordarlo. Desde el lugar de la historia, por ejemplo, a mí siempre me interesó ver, bueno, cuáles son los mecanismos del poder en las sociedades, ¿no? Cómo se organiza, se distribuye, cómo se apropia el capital. Bueno, lo que plantean algunos de los autores, que son, me fui armando un marco teórico de a poquito, con autores que mucha gente, sobre todo a nosotros los peronistas, capaz tenemos un recelo porque decís, estás leyendo a ese británico, si estoy leyendo a ese británico, porque está pensando y me siento recontra...
en sintonía con ese pensamiento. Pero bueno, dentro de los autores está también Rodolfo Kusch. Hay como distintas vertientes como para poder pensar, pero está Mark Fisher, Bifo Berardi. Y Bifo a mí me gusta que él plantea, o describe más que plantea, cómo fue la mutación que tuvo el capitalismo hacia dejar de poner en el pedestal la producción material, extractivista del capital financiero y pasar a la producción de signos, ¿no? ¿Qué son estos signos? Aquellos que forman los significados de lo que son las cosas. Y que el capital en esta reproducción de los signos que dan sentido, los humanos lo que hicimos con esos signos fue delegar cada vez más los signos de la paternidad y la maternidad hacia las máquinas, ¿sí? O sea, hoy es muy común que al chico más chiquito vos le das una pantalla para que la vea. Cuando yo era chico, yo nací con una computadora allá en mi casa con capacidad de internet. O sea, yo empecé a experimentar eso, que yo veo ahora que mi primo, desde siempre lo tuvo, que era el celular de alcance de la mano y la posibilidad de vivir un mundo enorme a través de esa pantalla. Que no es la pantalla, sino que es el medio para. Claro. El medio para conectarse. Y ¿qué es lo que pasa cuando un humano aprende más de el significante que le da a la máquina a las cosas que de una madre que tiene que ir a trabajar, por ejemplo? Bueno, ¿cuáles son los efectos que puede tener eso? ¿Ustedes lo vieron? ¿Tienen algún...? Gravísimo, de grave a gravísimo. No, de claro, hecho... y aparte el no aburrirse. Ya no se pueden aburrir los chicos hoy. Claro. ¿Qué pasa que no se aburren? No. ¿Por qué no se pueden aburrir? Yo me aburría. ¿Sabés lo que es una hora para la niñez? No. Es una eternidad de tiempo. Exacto. Bueno, ahora lo sufren porque tienen, como bien dice acá, al alcance de la mano, la posibilidad de divertirse con cualquier huevada que no se sabe ni de dónde vino ni quién la hizo, porque hay unos reels que vos no sabés ni quién carajo los hizo, en donde aprenden cualquier huevada deformadísima de la realidad, y no se permiten el tema de aburrirse una hora, y inclusive vas a conocer algo más profundo de tu mente en esa hora, porque te vas a aburrir y vas a decir, a ver si agarro este palo y lo pongo acá arriba de esto, y mirá, lo meto en el hormiguero, a ver qué pasa, no sé, hace algo de eso. El juego el juego guarda una potencia creativa enorme quizás. Claro. Y hoy hay una parte de la infancia que se está alisando, me parece a mí, que estamos hay una idea que tiene Mark Fisher, que es como se implantó la idea de que lo natural es perseguir el deseo de la mercantilización de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyó esa idea? Bueno, las pantallas, todo lo que consumimos que está mediado por la publicidad, el algoritmo, las grandes compañías, eso desde que sos muy chiquitito, lo empezás a naturalizar, como que esa es la única realidad posible. ¿Cómo vamos a pensar en otro modo de vivir? ¿Cómo vamos a pensar en un mundo que lo necesita? Claro. Porque estos grandes problemas que tenemos existen. ¿Y por qué este tipo de reflexiones son imposibles en la política? Eso a mí me traba mucho la cabeza, que es que cuando uno empieza a querer pensar, incluso te dicen, che, no, pará, no pensemos o sea, no podemos pensar tanto porque nos tenemos que quedar en nuestra casa y no podemos hacer lo que supuestamente estamos haciendo para cambiar la vida de la gente, pero la vida de la gente no cambia. Entonces, si no cambia la vida de la gente, quizás hay que tener espacios de reflexión y como eso, escuela de pensamiento, como para poder ver qué hacer para salir, porque la guerra sigue pasando, la desigualdad sigue creciendo a nivel mundial, el colapso ambiental es una realidad. O sea, uno a veces dice, no, hablas de algo que va a pasar. No, las casas en los barrios de Mar del Plata se inundan cada vez que llueve. Digamos, bueno, ¿por qué es eso? ¿Cuál es la relación que tenemos con el ambiente? ¿Qué posibilidades de relacionarse distinto del ambiente tiene una persona que no tiene un techo, que no sea construyendo donde puede? ¿Es la respuesta de todo el Estado? Bueno, el Estado no pudo con eso tampoco. Exacto. Entonces, nos exige replantearnos eso. Y no, pero hay que ganarle a Milei. Bueno, pero quizás Milei gana porque en esa potencia discursiva que tiene y en eso, no por ser Milei, ¿no? Sino porque expresa la posibilidad de cambio, que después sabemos en qué terminará. Bueno, Sí, la desazón del vecino de Parque Peña que vio que hace 40 años que nadie asfaltó la calle y que el pibe ya no sale a jugar a la calle y que nada ha cambiado como pensó hace 40 años, imaginarnos un futuro mejor.
Cierro tu columna, Fede, con la pregunta. Con esto cerramos, Julita, antes que vayamos a la tanda. ¿Se puede ser optimista, Fede? ¿Qué día elegí para preguntártelo igual, no? Se puede ser optimista, yo creo que hay que ser realista en igual medida. Yo no lo tomo como un deber ser igual, ¿eh? Para mí lo que hay que lograr es ver la realidad y disfrutar igual, y militar igual, intentar generar estos espacios para reflexionar. Este es el espacio entonces, amigos. Fede Mendoza Correa con nosotros, mi querido amigo, nuestro profe de historia, que además vamos a ir charlando otros temas aquí en Brujos y Científicos. Amigos, recuerden que se comunican al 2235-828700. Tanta brujería y tanta ciencia necesitan un descanso. Vamos a una tanda, pero enseguida volvemos. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. En Alem y Peña, Parrilla Ouija. Restaurante de carnes asadas. Abrimos todos los días en horario corrido. Seguinos en nuestras redes. Parrilla Ouija. Buena comida, música y compañía. Hacé tu pedido al 451-8746 o por WhatsApp al 223-579-1845. Parrilla Ouija. 20 años de los mejores encuentros. Productoras y productores agroecológicos de Mar del Plata. Verduras saludables en toda la ciudad. La producción agroecológica está en Mar del Plata y vos podés acceder a alimentos sanos y a precios justos para los productores. Apoyá a las familias agroecológicas. Comer rico y saludable. Hoy es posible gracias a consumidores conscientes que apoyan el trabajo de las familias campesinas que producen alimentos sanos y a precios justos. Para conocer más y conseguir tus bolsones de verduras agroecológicas en toda la ciudad, búscanos en Instagram, @Productores Agroecológicos MDP. Verduras agroecológicas en Mar del Plata. Comercio justo y saludable. El Malón, base de campamento. En El Malón podés hospedarte en carpa, glamping, refugios, cabaña o simplemente pasar el día en un espacio pensado para disfrutar de la naturaleza. En El Malón también podés realizar fiestas, casamientos, se reciben contingentes de escuelas, clubes, grupos de scouts, ciclistas, motoqueros, jinetes, familias y amigos. Podés disfrutar de un espacio al aire libre con pileta y la mejor comida casera elaborada por sus propios dueños. 30 años al servicio de la comunidad. El Malón, ruta 226, kilómetro 39,5, Villa Residencial Laguna Brava. Más información y reservas 2236-826136. Instagram @elmalon.campamentos. En Citecus escribimos sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad. Ingresá a citecus.com y encontrá noticias, notas y entrevistas sobre la ciencia marplatense. Citecus, comunicamos ciencia. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. Ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo Brujos y Científicos. Un programa hecho por gente que a veces apela a la brujería y otras se pone rigurosa con la ciencia.
amigos, seguimos haciendo Brujos y Científicos aquí en el aire de la azotea donde se respira mejor. Les recordamos a nuestros amigos que están del otro lado que se pueden comunicar al 2235-828700. 13 grados 6 la temperatura en estos momentos. En Mar del Plata, 70% el porcentaje de la humedad. 1025 hectopascales la presión atmosférica, Valentín. ¿Qué será un hectopascal? Esa es una buena pregunta para... ¿No te preguntan la gente en la calle como cuánta presión hay en este momento? Sí, hay es mucha, habitual. hay mucha Flaco, presión. ¿cuánta presión hay en este momento? Ah, sí, ¿qué tal? 1025 hectopascales, amigo. Medido en hectopascales. Hectopascual, cachacho pascales. Le mandamos un abrazo a Cachacho Pascual, que es una buena medida. Esa es una buena medida. De según qué tan enojado esté Cachacho... Hoy sabes que hoy debe estar tranquilo. Hoy debe ser un buen día. Amigos, nos vamos a poner filosos. Si les parece un ratito, vamos a hablar de la actualidad y les contamos de paso qué pensamos aquí en Brujos y Científicos. En Brujos y Científicos analizamos la actualidad con opinión en nuestra columna editorial con Valentín Belsa. Alguien que me alcance el bisturí. Y nos ponemos filosos. El bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Muy bien, amigos, me voy a tomar unos minutos, apenas unos minutos, para charlar un poco de lo que está pasando, obviamente con la noticia de ayer, pero vamos a hacer un esfuerzo en este ratito, en esta columna editorial, para no decir lo que ya se dijo y para tampoco decir lo obvio. Y pensaba aprovechar este espacio para reflexionar con ustedes, amigos que están del otro lado, porque desde que surgió la noticia ayer, y por consiguiente toda la ramificación del tema de la condena de Cristina, que obviamente repudiamos, que obviamente sabemos qué intereses hay detrás de esa condena, que nada tiene que ver con mejorar la sociedad, ni con luchar contra la corrupción, no tiene nada que ver con eso la condena. Pero pensaba en una frase de un querido amigo que en una tarde en Barcelona me dijo, así como dice la frase, lo bueno cuando breve 2 veces bueno, lo malo cuando previsible 2 veces malo. Desde ayer que no dejo de pensar en esa frase y no dejo de pensar en las chances que perdimos, así, en primera persona del plural, porque me parece que la salida de todo esto, que cada uno la canalizará como pueda, algunos con más bronca, otros con menos, pero tiene que ver con imaginar, empezar a imaginar el escenario que viene, anclándonos en el análisis de las chances que perdimos. De eso se trata esta columna editorial que prometo será breve, porque no dejo de pensar ni en la frase de lo previsible ni en las chances que perdimos. Hay un viejo axioma en el fútbol que dice que los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro. Algo de eso percibo que está pasando. Y pensaba también en aquellos tiempos en los que empezaba ese gobierno de Macri y muchos de los que están de este lado, vamos a ponerlo para dividirlo de alguna manera, elegían no dar ciertas peleas, consideraban que no era momento. Y digo esa frase porque era precisamente la que me respondían en aquel entonces cuando preguntábamos, che, ¿qué pasa con esto? No, me parece que no es momento, hay que dejarlo pasar. Eso que se dejaba pasar era, por ejemplo, el desafuero del entonces diputado nacional Julio De Vido y la posterior detención. Luego la detención de Amado Vudú, pienso en la detención de Milagro Sala, en la de Luis de Lía, en la de Fernando Esteche, digo, más allá de las personas individualmente, en que todas esas situaciones en las que emergía una idea de meter presos a dirigentes de un sector político, de un espacio político, encontraba como respuesta la de no meterse, la de no es momento, la de mejor no hablar de ciertas cosas, como decía la canción de Sumo. Entonces, ahora en retrospectiva, a partir de lo que pasó ayer, que por supuesto es gravísimo y que nos encuentra con nuestro mayor repudio, también nos encuentra un poco desgastados, porque entiendo ahora que todo eso que venía pasando en esas situaciones que menciono, de estas detenciones, no sé si tenía tanto que ver con el lofer, sino con una prueba que hacían del otro lado de tolerancia, adaptación y resistencia. Cuando del otro lado te empiezan a probar y a pinchar, a ver cuánto podés soportar y tolerar y cuánto podés dejar pasar, de repente ese empieza a ser tu piso para lo que sigue. Y ya de eso no hay vuelta atrás, amigos. Cuando uno eligió dejar pasar en ese momento la discusión del desafuero de Julio De Vido, por ejemplo, después ya no hay vuelta atrás para decir, acá estaba el problema. Porque cuando estuvo ahí, muchos no lo vieron.
y ahí sí no lo digo en primera persona del plural porque entendíamos lo que había detrás de la causa, que se entienda que esas causas no intentan mejorar la vida de los ciudadanos en absoluto, y mucho menos intentan luchar contra la corrupción, que es un maravilloso debate social que podemos tener. ¿Qué pasa con la corrupción en todos los niveles? Pero si uno ve quiénes son los que llegan a prisión, o los que son detenidos, o los que tienen fallos en contra, entenderemos, el que quiera entender, que hay otros intereses detrás. Entonces, yo siento que perdimos muchas chances y que perdimos tiempo, que tampoco se recupera, tiempo perdido en discusiones secundarias. Y mientras se va desinflando ese globo de pérdida de tiempo, fuimos perdiendo vigor. Y me parece que como espacio político, como ideas generales de la vida, casi diría filosóficas, la pérdida de vigor es lo más desalentador que puede haber. Y en esto se tiene que contagiar, en realidad, en la discusión de ideas y en la discusión de un país. Entonces, pensaba, y con esto cierro, amigos, hay momentos en la vida, y acá los que tienen hijos como Samu me entenderán, que viene alguien más chico, si es un hijo mucho más, pero puede ser un sobrino o un joven amigo, que empieza a estudiar la historia y empieza a ver los hechos del pasado, y hay una reacción casi inherente al humano de preguntarle al mayor, che, ¿vos qué hacías en ese momento? Pienso en la típica, no sé, ¿cómo te enteraste cuando fue lo de las Torres Gemelas? O pienso en la que uno a veces ha preguntado, ¿qué hacías en Ezeiza? Bueno, ¿dónde estuviste en algún momento histórico? También define tu perfil ideológico, tu perfil de vida. En Ezeiza había algunos que respondían que estaban arriba del escenario, los nuestros siempre fueron los que estaban entre los árboles. Más allá de eso, amigos, me preocupa, observo con muchísima preocupación, que en los últimos acontecimientos políticos de este país de los últimos años, cuando nos pregunten, vos qué estabas haciendo tal día, nuestra respuesta empieza a ser sistemáticamente, estaba sentado en un sillón, estaba viendo un televisor y me enteré por ahí. Eso tiene una gravedad enorme de cara a lo que viene, porque, vuelvo al principio, esta columna editorial planteaba pensar en el futuro, porque lo que está pasando ahora ya todos coincidimos seguramente los que estamos aquí, que tiene que surgir algo nuevo. Y no estoy hablando de figuras, no voy a caer en la tentación de esa discusión perversa a la que nos llevan de discutir figuritas y nombres propios. No. Acá tiene que surgir algo nuevo, y eso nuevo que tiene que surgir tiene que evitar encontrarnos en la comodidad del sillón, amigos, y tiene que dejar de ser para nosotros chances perdidas. Tenemos que lograr recuperar ese vigor. A veces será entonces recorriendo el camino de las cosas que no hicimos, analizándolas para que no vuelvan a pasar, amigos. Mi deseo entonces de este cierre de esta columna, que cuando haya un momento histórico, cuando surja un momento histórico, no nos vuelva a encontrar sentados en un sillón. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos. Muy bien, amigos, seguimos en Brujos y Científicos analizando lo que está pasando en la actualidad. En este caso tenemos en línea a José Luis Rocha, secretario general de la UOM en Mar del Plata y de la CGT Regional Mar del Plata-Batán. José Luis, buenas tardes. Valentín Belsa, Samuel Zamorano te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están Valentín y Martín? Estamos acá analizando un poco lo que pasó en la jornada de ayer. Desde la CGT se han emitido, han hablado públicamente. Contanos qué analizás después del fallo de ayer contra Cristina. Bien, en principio el repudio al fallo y después analizar, hay que analizar la impunidad con que se desarrolló toda esta denuncia, todo este entramado de mentiras, porque yo decía, por ejemplo, impunidad. ¿Por qué digo impunidad? Por nombrar a algunas personas con nombre y apellido, obviamente. Jonathan Viale mostraba, antes que se supiera la condena, antes que se supiera el fallo, mostraba una pulsera y un control de una pulsera, de una tobillera. Y yo pregunto, y me pregunto, y pregunto en voz alta para que lo analicemos. ¿Yo voy a un kiosco y compro una tobillera? No. No, ¿no es cierto? Claramente. ¿Cómo la consiguió Jonathan Viale?
¿Cómo Jonathan Viale consiguió el escrito presentado por los jueces? Lo dijo ayer al aire en un programa de ellos, de él. Cuando estaba saliendo el fallo ya lo tenía él. ¿Cómo lo tenía él? ¿Cómo lo tuvo? ¿Cuáles son los contactos que tiene? ¿Cuáles son los contactos para haber tenido un fallo que todavía no había salido? ¿Cuáles son los contactos para tener, insisto, una tobillera que no es algo que uno puede encontrar en cualquier comercio? ¿Con qué impunidad se manejan y van creando un clima? ¿Con qué impunidad intentan ahora buscar el lugar y muestran el lugar donde Cristina va a ir presa? ¿Con qué impunidad han sacado y han llevado detenido, por ejemplo, a Amado Vudú a la madrugada y en pijama, mostrándolo porque lo mostraron? ¿Con qué impunidad se manejan? Y por ejemplo, otros actores, por ejemplo, Macri nunca ha sido juzgado, no tiene la causa Correo, cuando tiene... a ver, los bolsos, ustedes recuerdan los bolsos de López, que cada tanto nos dicen los bolsos de López, y yo cuando me dicen los bolsos de López, algún conocido, incluso algún familiar, le digo, léelo, fíjate, por ahí te vas a sorprender de saber de quién eran los bolsos de López. Claro. ¿Y por qué se dejó de investigar? Porque a mí también me gustaría que sigan investigando los bolsos de López, pero que lo digan en TN, en La Nación Más, en A24, bueno, todos estos canales oficialistas, que nos digan y nos cuenten de dónde venía el dinero de los bolsos de López. Que sigan investigando, así también metemos preso a algún corrupto en el medio de todo esto, ¿no? Y así un montón de cosas que uno que dice que hay detrás de todo esto. Insisto, con la impunidad que algunos medios manejan estas informaciones, porque lo de Cristina es soy Cristina, pero han sido otros políticos, y siempre los políticos que van presos son los del campo popular, nacional y popular. Ayer escuchaba también alegremente a Jonathan Viale decir que la detención de Juan Grabois, cuando lo detuvieron, cuando se fueron, la gente de Juan Grabois había roto vidrios, ventanas, puertas, y lo decía Jonathan Viale, no, en ningún momento nos mostró. Entonces, la gente que escucha esto, que le han quemado tanto la cabeza, dice, viste, Juan Grabois rompió vidrios en la casa de Perón, porque lo dijo Jonathan Viale, no mostró nada, ninguna prueba, como en este caso, el caso de Cristina, no hay pruebas. Tal es así que Cristina va a ser detenida, la van a meter presa por asociación ilícita. Asociación es un montón de gente y está presa ella sola. Claro. O sea, hay causas que no se entienden cómo llegan a su final. Por eso digo, la impunidad con la que se manejan, la impunidad con la que se maneja este gobierno, la impunidad con que contestan cuando alguien entiende que no piensa igual que este gobierno, la impunidad con la que contestan a los insultos que profiere el presidente Javier Milei, y todos los medios no hablan de esas cosas. Entonces, es preocupante la impunidad con la que se manejan, porque hoy es Cristina y mañana va a ser otro, mañana va a ser otro dirigente, y esto es simplemente aleccionador, decir, quien levante la cabeza va a pasar esto. José, ¿qué pasa ahora con se atreva a decir, le va a pasar esto. ¿Qué pasa entonces ahora con el peronismo? ¿O qué tiene que pasar? ¿Tiene que estar triste, cabeza gacha, paralizado? ¿Se tiene que enojar, golpear la mesa? ¿Cuál es la postura que tiene que tener el peronismo a partir de lo sucedido? La postura que hemos tomado siempre, salir al frente. A ver, los 30.000 desaparecidos son cuestionados por la derecha, o los gobiernos de derecha. No son 30.000 desaparecidos. Bueno, no son 30.000 desaparecidos, son 10, listo. Los mataron por pensar diferente. Fueron 30.000, claramente, ¿no? Pero digo, o sea, si son 10 no vale. Así vamos a surgir, porque nosotros hemos puesto
los muertos, nosotros ponemos los presos, nosotros ponemos bombardeo. Hubo una época en este país donde no se podía decir peronismo, donde no se podía reunir, hablar sobre el peronismo, donde no se podía nombrar a Juan Domingo Perón, a Eva Duarte, y sin embargo hoy estamos acá, nuevamente juntándonos y haciendo peronismo, nuevamente haciendo peronismo. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo, juntarnos nuevamente y volver a hacer peronismo. No nos han destruido a pesar insisto, de las bombas, de las detenciones, de los fusilados, de los desaparecidos. Siempre resurgimos. Yo subí algo en el día de ayer que dice a los peronistas: no nos vamos en helicóptero. O nos ganan en las urnas o nos sacan a balazo. Algunas personas contestaron lo que yo puse, que parecía mucho, que era demasiado, y yo lo único que hice fue contar una historia, la historia. Los jóvenes tienen que leer la historia y se van a dar cuenta que los gobiernos peronistas, cuando digo o decimos nos sacan a balazo, cuando han habido golpes militares, nos sacan a balazo. Nos ganan en las urnas, nos han ganado en las urnas, porque Macri nos ganó en las urnas. Pero no nos vamos en helicóptero. Ahora, ¿es demasiado decir eso? Sí, es verdad. Eso es verdad. Nosotros o nos sacan a balazo o nos sacan en las urnas. Y algunos se ofenden porque ni siquiera entienden lo que uno está diciendo. Bueno, esto es el peronismo. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con la cabeza en alto y vamos a hacer gobierno nuevamente. Lo que sí comparto la editorial que se escuchó recién es cuando nos toque nuevamente, no tenemos que ser tan abrazadores, tanto beso, tanto amor, tanto consenso, porque perdemos tiempo, como decía el compañero de ustedes en la editorial, perdemos tiempo cuando pudimos haber metido preso a Macri. Cuando nos tocó a nosotros seguir investigando los bolsos de López, tendríamos que haber seguido investigando los bolsos de López. Pero bueno, a veces hay que actuar como actúan ellos, con la rapidez que ellos actúan. No les interesa nada, sabiendo, y con la cobardía que actúan, insisto, con la impunidad y la cobardía por otro lado, porque el presidente se fue una semana de vacaciones a Europa, porque claramente anda de vacaciones. También tiene que ver la impunidad, por ejemplo, de nuestro presidente. Va a un foro de criptomoneda y cuando él estafó un montón de gente acá con el caso Libra, él dijo que él no sabía nada de eso. Y hoy anda disertando por el mundo de criptomonedas. O sea, se contradicen continuamente. Por eso digo que tienen una impunidad que en algún momento la historia se las tiene que hacer pagar. José Luis, para nosotros un placer enorme charlar con vos. En el cierre del programa te queremos agradecer, como siempre, la amabilidad con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí pasaba, amigos, la palabra de José Luis Rocha, secretario general de la UOM en Mar del Plata y de la CGT Regional Mar del Plata, Batán. Nos metemos entonces, después de escucharlo a José Luis, en el cierre del programa. Tal como vino se fue, como los malos perfumes dejó su olor en la piel. Y en el aire una nube, tal como vino se fue, como los malos perfumes dejó su olor. Nos vamos, amigos, nos vamos. Hemos llegado al final de esta edición de Brujos y Científicos. Me voy como decía el compañero, voy a ir a la marcha un rato también. A la marcha voy a acompañar a los jubilados acá en Mar del Plata y a todos aquellos que quieran aunar algún tipo de reclamo, como viene sucediendo, ni más ni menos. Estamos viendo también en Buenos Aires que se está dando la habitual marcha de los jubilados. Hoy va a estar, me parece, alguito más caldeada que de lo habitual. Le mandamos un abrazo grande a nuestra querida Lucía Albornoz, que no ha podido venir para el cierre, para su fogón, pero sí aprovechamos, amigos, para cerrar con una invitación este viernes, como todos los viernes, allí en Espacio Fortunato, en Córdoba 3061, estará la Peña de los Albornoz, en este caso con el grupo Alma Trina, y estará Norberto Albornoz, con nuestro querido amigo el Moli. Gustavo Molinari estarán entonces allí este viernes 13 desde las 21, entrada libre y gratuita a la Peña de los Albornoz, Córdoba 3061,
Tenemos que ir. Sí, me gustaría. Bueno. Este viernes. Este viernes. Y el viene un lindo fin de, me parece. Se viene su domingo. Se viene el Día del Padre este domingo. Voy a estar ahí viendo la Fórmula 1 también. Bien. A Franquito Colapinto. En la Semana Mundial de Clubes. El lunes. Ya está. El lunes arranca, bueno, el Mundial arranca el viernes, creo. Pero para nosotros. Pero para Boca el lunes contra el Benfica. El viernes siguiente contra el Bayern Múnich. A eso le quiere ganar. A eso. Yo le quiero hacer la vendetta al Bayern. ¿Se acuerda que Gran injusticia. nos bombeó el referee? Sí, el gol de Samuel, un tocayo, Samuel Kufur, Mirá. que llamaba el hombre del Bayern Múnich. Tenemos que firma un empate con Benfica y después ganarle. Ganémosle primero al Benfica Ganémosle a alguien. y con el Bayern vemos. Sí se puede, pero juega Di María en el Benfica y Claro. Otamendi. Y Otamendi, bueno, va a haber. Bueno, no, va a estar lindo. ¿Va a tuitear mientras lo ve? No, lo voy a ver. Prometemos que lo no. voy a Amigos, ver directamente. nos vamos, esto ha sido todo. Se quedan con toda la programación de Radio de la Azotea, pero ahora pegadito con nosotros, hoy sin fogón, le dejamos sin el fogón prendido, pero la compañía de Jorge Castro y Marcelo Sulpicio con su programa Entre Ríos y el Mar y por supuesto toda la programación de Radio de la Azotea. Mi nombre es Valentín Belsa, estuvo mi querido Samuel Zamorano, Agustín Evangelista, Julita González, Facu Suárez, toda la banda, Martín Morales y Nico Sobrón, la operación técnica. Todo este grupo, ¿quién me faltó? Fede, Mendoza Correa. Nadie más, listo, nos vamos amigos, nos reencontramos el próximo miércoles para volver a ser brujos y científicos. Un hombre en aquel extremo levanta su brazo en un gesto de adiós. Otro hombre, tan lejos, replica ese gesto con el mismo ademán. Y esos dos gestos se vuelven quizá la clave del hombre, ser despedida pura. No voy a dormir, no me quiero